Viernes 18 de septiembre, acabamos la semana y les damos ya la bienvenida, señoras y señores, a la redacción abierta de la mañana en el Toro Televisión. Estamos muy pendientes de lo que sucede en la Comunidad de Madrid, donde la situación de los contagiados, las cifras de contagiados de coronavirus no para de aumentar. En aproximadamente una hora va a comparecer en rueda de prensa la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para anunciar medidas entre las que va a haber restricciones de movilidad. De todo ello vamos a estar muy pendientes para mantenerles informados minuto a minuto. Voy a saludar ya en la mesa a Josep María Francas. Bienvenido, Josep María, acabando una semana bastante intensa. Sí, no está mal, pero seguro que la que viene será peor. Será igual. Peor, no hay problema. Muchas gracias por un saludo y aquí estamos. No solamente información, también el mejor análisis les vamos a ofrecer en estas 2 horas que nos esperan de programa, pero la información manda, así que por ella vamos a comenzar. Cristina Ramos, buenos días, claves para hoy. ¿Qué tal, María Durán? Muy buenos días y muy buenos días también a todos nuestros espectadores. Lo avanzábamos al inicio del programa. Estamos muy pendientes de esa comparecencia de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que será, si no se demora todavía más, será a la 1. Así que estamos muy pendientes en unos minutos de escuchar cuál va a ser el protocolo, las restricciones posibles que puedan llevar a cabo a partir de este fin de semana en la Comunidad de Madrid. Lo que sí que de momento podemos desgranar es un poco el balance, lo que opinan algunos de los miembros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y también del Gobierno de Pedro Sánchez. De momento vamos a escuchar lo que dice Ignacio Aguado desde Ciudadanos, uno de los socios del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que califica la situación de la pandemia de preocupante. Bueno, no podemos escucharlo, lo escucharemos en unos minutos, pero como les decía, desde la Comunidad de Madrid están muy preocupados por las cifras, también están aumentando el número de las camas en los hospitales, también los pacientes en UCI, y parece que los centros de salud y también los hospitales, como les decía, de la Comunidad de Madrid comienzan a estar saturados. Vamos a escuchar también lo que opinan los expertos sanitarios acerca de toda esta saturación en los hospitales de la Comunidad de Madrid. Lo vamos a hacer en un instante. Cristina, estábamos pendientes de que compareciese Isabel Díaz Ayuso a las 11:30. Se ha retrasado ya dos veces la hora de esa rueda de prensa. Por cierto, Cristina Ramos estará en directo cubriéndola desde la sede de la Comunidad de Madrid. Yo no sé, Josep María, si este retraso significa que se están ultimando medidas más duras de lo que parecía este jueves que íbamos a enfrentar los madrileños a partir, como dice Cristina, ya de este fin de semana. A ver, si cada media hora que pasa piensan medidas más duras, estaríamos ante la improvisación una vez más, ¿eh? Yo supongo que tienen muy claro lo que quieren hacer. A mí lo que me habían dicho es que lo que estaban intentando es, por teléfono, llamar a los alcaldes importantes y a otro tipo de personalidades para que estuvieran sobre aviso de lo que va a anunciar la presidenta y no les pilara de sopetón. Porque no olvidemos que además, al ser un gobierno de coalición, tiene que tomar más medidas de prudencia de quién se puede mosquear o no por lo que digas y no has avisado. Claro. Supongo que es por eso, porque si realmente lo que están haciendo es improvisar medidas, vamos arreglados, ¿eh? Cristina Ramos, ahora sí, una interrupción para comentar a los espectadores que no dábamos paso todavía a la rueda de prensa porque se está retrasando por parte de la propia comunidad. Ahora sí, Cristina, vamos a escuchar a Ignacio Aguado y a los sanitarios. Bueno, pues escuchamos, como les decía, algunos miembros de este gobierno en la Comunidad de Madrid. Escuchamos desde la formación naranja a Ignacio Aguado, que, como les decía, califica la situación de preocupante. Les reconozco que desde la humildad tengo que trasladar a los madrileños que la situación en la Comunidad de Madrid no va bien, que la realidad de la epidemia en la Comunidad de Madrid está empeorando y que vamos a necesitar hacer más esfuerzos. Afortunadamente, también el deporte me enseñó a creer en la perseverancia y a entender que no podemos bajar nunca los brazos. Y desde luego hoy no los bajo, ni los baja nadie del gobierno regional, porque aunque la situación esté empeorando, estamos todavía a tiempo. Estamos a tiempo de poder controlar esta situación, de poder controlar la curva. Eso sí, si somos capaces
de darnos todos una tregua política. Necesitamos una tregua política, necesitamos dejar de buscar culpables. Bueno, y otro de los rostros más reconocidos dentro de la Comunidad de Madrid es el consejero de Justicia, Enrique López. También ha querido entrar en valoraciones acerca de toda esta situación y él asegura, estamos pendientes, veremos finalmente cuál es la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero de momento asegura que no ve necesario el confinamiento total en la Comunidad de Madrid. Está en una situación, como en todo el mundo, extraordinaria, pero controlada. Lo importante a la hora de medir la dimensión de una pandemia es la presión hospitalaria. Y ahí estamos de momento y queremos evitar que esto aumente en una situación de cierta tranquilidad. Pero insisto, no podemos confinar, que la gente esté muy tranquila y se trata de reducir la movilidad. Bueno, y quienes también se muestran perplejos al plan que puedan llevar a cabo desde la Comunidad de Madrid son los propios miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no quiere entrar en valoraciones, no quiere calificar si este plan de actuación que puedan llevar a cabo desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso es bueno o malo, sino que simplemente se limita a tenderles la mano porque dice que su trabajo desde el gobierno también es luchar contra esta pandemia. Haga falta para controlar la situación en Madrid. En esto quiero ser muy claro. Y hay que tomar aquellas medidas que haga falta tomar para estar en un escenario de control. Me consta que están, lo anunciaron ellos mismos ayer, las autoridades sanitarias de Madrid ultimando este paquete de medidas. Yo no me corresponde anunciarlas a mí, no me corresponde tampoco valorarlas antes de que se den a conocer. Bueno, menos benévola se muestra todavía a día de hoy la ministra y portavoz del Gobierno, Carmen Calvo, que asegura que apoyarán al Gobierno de la Comunidad de Madrid con este plan del confinamiento, siempre y cuando estas medidas sean adecuadas para los miembros del Gobierno de Sánchez. Lo que no podemos es pisar las competencias que tiene la Comunidad de Madrid y como la posibilidad en diferentes direcciones que quiera tomar Madrid, aquí está el Gobierno para apoyarla, arroparla y articularla. Solo estamos dispuestos a ver qué medidas dicen que van a tomar, lo advirtieron ayer. Parece que en poco tiempo, no sé si hoy o mañana, las van a poner en lo alto de la mesa. Veremos si esas medidas nos parecen suficientes para ayudarle y arropar, y si no, estaremos en la coordinación y en la ayuda leal. Pero justamente porque el asunto afecta fundamentalmente a Madrid, el Gobierno de España tiene que estar esperando a qué decide Madrid rápidamente para coordinarnos. Bueno, este es el pequeño repaso que les hemos mostrado de cuáles son los posicionamientos de los diferentes partidos o miembros políticos a día de hoy. Como les decíamos, estamos muy pendientes de esa comparecencia de Isabel Díaz Ayuso, así que, si ustedes me lo permiten, me voy a marchar corriendo hasta la Puerta del Sol para transmitirles en directo y para contarles minuto a minuto esta comparecencia de Isabel Díaz Ayuso. Perfecto, Cris, te vemos en un ratito. Muchas gracias. Voy a saludar en la mesa a Esteban Urreiztieta, subdirector del Mundo. Esteban, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también a Enrique Calvet, antiguo europarlamentario y presidente del colectivo ULIS, construyendo una España de ciudadanos unidos, libres, iguales y solidarios. Enrique. Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar... Va por usted y la compañía. Muchas gracias. Vamos a hablar largo y tendido de presupuestos. Tú has publicado mucho esta semana sobre este asunto. También hablaremos de esa foto de la vergüenza, la reunión de Pablo Iglesias con los diputados de Bildu. Nos deja esta semana una foto para el recuerdo, sin duda, pero me vais a permitir que aproveche que tengo aquí a Esteban para exprimirle este ratito. Vamos a hablar de corrupción, porque quizá esta semana los titulares que afectan a Podemos y al Partido Popular no nos han llamado tanto la atención por las negociaciones de los presupuestos, pero bueno, lo cierto es que hay dos casos que siguen de plena actualidad. Por un lado, la Operación Kitchen, que tú destapaste hace ya 5 años, que acaban de cumplir, Esteban, y parte del caso de la supuesta financiación irregular de Podemos, en concreto la rama que afecta a la posible tapadera, esa empresa ubicada en México, en el estado de Jalisco, donde pudieron terminar hasta 300.000 euros de las campañas de Podemos. Esteban, si te parece, empezamos por este último asunto. Esta semana celebraba Podemos que la Audiencia Nacional haya decidido devolver a Iglesias la condición de perjudicado en el caso Dina, que es diferente a este caso que hoy nos ocupa, pero bueno, al final
todo está unido, ¿no? La denuncia del ex jefe jurídico de la formación de Calvente es lo que ha llevado a que el juez se abra a investigar esta presunta tapadera. Bueno, efectivamente, Podemos tiene, para que los espectadores se aclaren un poco, tiene dos grandes frentes judiciales abiertos, uno en el juzgado número 42 de Plaza de Castilla, en el que se investiga la financiación irregular del partido, tras la denuncia detallada, no son rumores, por mucho que Podemos insista y una y otra vez y repita esa letanía, la denuncia de José Manuel Calvente, el que fuera su coordinador del equipo legal, está repleta de documentos, de datos y es extraordinariamente precisa. Y en segundo lugar, en la Audiencia Nacional, el denominado caso Dina, en el que se investiga el supuesto robo de la tarjeta de la que fue asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. En estos momentos, el juez García Castellón, que es el que instruye ese asunto, tiene la convicción de que Pablo Iglesias mintió en sede judicial, que dijo que esa tarjeta había sido robada por un operativo policial de las cloacas del Estado, y lo presentó como una operación similar a la que tú apuntabas, la de Kitchen, cuando en estos momentos y año y medio después de que comenzaran las pesquisas no se ha encontrado un solo indicio de que existiera esa operación policial a la que aludió Pablo Iglesias. Y sin embargo, bueno, Pablo Iglesias ha tenido una buena noticia, que ha sido que la Sala de lo Penal, de manera absolutamente incomprensible, le ha devuelto la condición de perjudicado, a pesar de que lo único que acumula ese procedimiento son evidencias de que, como dice su exabogado José Manuel Calvente, urdieron un montaje, lo presentaron a la Audiencia Nacional con el único objetivo de utilizar a la justicia como plataforma para sacar rentabilidad política y más votos en las elecciones generales de 2019. Esos son los dos frentes. De todas maneras, la última decisión de la Sala de lo Penal no exculpa para nada a Pablo Iglesias, simplemente se mete en la competencia o no del juez instructor, que es ahora el que tiene la última palabra y tiene que decidir si eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo porque ve indicios de delito en Pablo Iglesias o archiva la causa. Bueno, yo hablaba de presunto porque son casos que están judicializados todavía, pero realmente con lo que tú has ido publicando y algunos otros medios también, pues está más que claro que se urdió ese caso de cloacas policiales, que realmente no fue tal por parte de Podemos. La buena noticia para Iglesias sería que le devuelven la condición de perjudicado. Lo que tú has publicado en los últimos días es que el juez Escalonilla se abre a investigar la tapadera mexicana, ¿no? Es realmente un caso inexplicable, que en esa empresa que se dedicaba a promover el consumo de raicilla, una bebida alcohólica mexicana que desconozco completamente, acaben más de 300.000 euros de las campañas de Podemos. Es que uno no consigue entender muy bien el proceso hasta que acaban aquí, ¿no? Bueno, efectivamente, uno de los elementos más oscuros de las campañas de Podemos es la contratación de una consultora mexicana que se llama Neurona, que es una consultora que habitualmente trabaja para las dictaduras bolivarianas, le hace las campañas a Maduro, trabajó para Evo Morales, ha trabajado para Ecuador, y Podemos, sorprendentemente, recurre a esa consultora para que le haga trabajos electorales en las generales de 2019. Esa consultora está estrechamente ligada a Juan Carlos Monedero, que figura en la documentación de esta empresa, bueno, pues como uno de los responsables de la misma, y el problema surge cuando el Tribunal de Cuentas reclama a Podemos la justificación de los trabajos que supuestamente ha realizado a esta empresa, a la que le pagaron oficialmente entre 360.000 euros y 400.000 euros. Podemos no ha podido acreditar trabajos por ese importe. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas advirtió indicios de delito por esa cuestión, y el elemento que nosotros hemos puesto encima de la mesa en el diario El Mundo y que ahora el juez de Plaza de Castilla ha decidido investigar es que el grueso de ese dinero acabó en una sociedad instrumental ubicada en una barriada de la localidad mexicana de Guadalajara, en Jalisco, como tú bien decías, y cuya única experiencia, como bien apuntabas, es haber participado en una feria local para promocionar la raicilla, que es algo que yo desconocía que existía, pero que es una bebida alcohólica autóctona similar al tequila. Por lo tanto,
bueno, pues que nos expliquen los responsables de Podemos y sobre todo que se lo expliquen a la justicia por qué ha ido a parar la mayor parte del dinero de su campaña a esa sociedad que además está ubicada en una, podríamos decir, una infravivienda. Sacábamos la fotografía en el diario El Mundo, en esa barriada de Guadalajara. Por lo tanto, cualquier parecido con una consultora electoral que tenga empleados y demás, pues es pura coincidencia. Hemos visto la imagen de tu información, ahora la volveremos a ver. Claro, ahí se pierde la pista, el dinero. Entendemos que no lo tienen guardado en ese garaje cutre que tú has encontrado y que ahí lo han dejado, ¿no? O sea, simplemente le hemos perdido la pista, ese dinero ha ido a algún sitio. Sí, por eso, efectivamente, por eso el titular del Juzgado 42 ha exigido y lo ha puesto en manos de la UDEF que determine dónde ha ido a parar ese dinero. Es evidente que ahí no hay ninguna empresa, que eso es una vivienda particular, que nada que esté radicado en ese inmueble puede haber hecho ningún trabajo electoral de ningún tipo, que es todo una tramoya y por lo tanto falta por determinar efectivamente dónde ha ido a parar ese dinero que, por cierto, procede de las asignaciones públicas a los partidos políticos para las campañas. Es decir, esto no es una liberalidad de una empresa privada que hace con su dinero lo que quiere, ¿no? Y ese es en estos momentos, yo creo que el flanco más delicado que tiene Podemos en ese procedimiento. En las declaraciones ante el juez de Calvente es verdad que hemos ido conociendo muchos detalles, desgraciadamente no conocemos todos los documentos que él aporta. Bueno, supongo que tú sí conoces todos los documentos que él aporta, yo he podido leer su denuncia entera pero no todos los documentos. ¿Calvente apunta a alguna empresa, sociedad que haya podido recibir los fondos que se pierden ahí en Jalisco? Bueno, lo que dice es que se ha producido una expatriación absolutamente extraña, que él se opuso a la contratación de esa empresa, que él ha llegado a añadir que la contratación de esa consultora chavista tenía, entre otros objetivos, que Juan Carlos Monedero cobrara comisiones, que cobrara una comisión por ello. Bueno, y de nuevo un procedimiento judicial que afecta a Podemos se encuentra con cortapisas por parte de la justicia, porque la Fiscalía ha dicho que de toda la denuncia de Calvente se deje fuera la práctica totalidad y se investigue solo el apartado que estamos comentando de Neurona. Bueno, por lo tanto, bueno, vamos a centrarnos en ese flanco que, como tú bien dices, pues es absolutamente sorprendente. ¿A ti te ha sorprendido que justo a la vez que conocemos que un magistrado ha ordenado investigar esta trama mexicana, se le haya devuelto la condición de perjudicado? Bueno, a mí me parece inexplicable desde el punto de vista técnico. Es decir, si algo se ha demostrado en el procedimiento judicial de la Audiencia Nacional durante año y medio, es que Pablo Iglesias no es perjudicado de nada. Es decir, él no ha podido, ni él ni la propia investigación ha podido acreditar que hubiera una operación policial contra el partido para robar esa tarjeta de móvil. Es decir, la exposición que él hizo y sobre la que gravitó su campaña electoral no se sustenta en ninguna evidencia procedente de la investigación judicial. Por lo tanto, si ha habido algún perjudicado, ha sido la propia Audiencia Nacional y la propia investigación que ha sido utilizada por Podemos con fines electorales. Recordemos que Pablo Iglesias declaró como testigo y por lo tanto con obligación de decir la verdad. Y José Manuel Calvente, el exabogado del partido, ha aflorado los chats del equipo jurídico donde advirtieron a la cúpula del partido que no podían acusar a las cloacas del Estado del robo de ese móvil porque no había ninguna evidencia. Y en esos mensajes advirtieron expresamente a Pablo Iglesias que no fuera por esa línea en un juzgado porque se podía volver contra él porque esa historia no era verdad. Es decir, si de algo hay evidencias, si de algo hay pruebas en la Audiencia Nacional, es de que, como dice Calvente, urdieron un montaje para presentarse como víctimas en campaña, utilizaran el procedimiento de la Audiencia Nacional para victimizarse y, de hecho, con un notable éxito, porque subieron con respecto a las encuestas que tenían en esos momentos. Fue la Fiscalía Anticorrupción la que hace unos meses retiró a Pablo Iglesias la condición de perjudicado al advertir indicios de delito en su actuación. El juez corroboró esa cuestión y ahora la Sala de lo Penal le devuelve la condición de perjudicado. Bueno, en cualquier caso,
el juez instructor y la Fiscalía ya se han posicionado al respecto y consideran que no dijo la verdad. ¿Tienes algún indicio para pensar que los dos casos están más relacionados de lo que podamos creer en un primer momento? Que quizá en la famosa tarjeta no era lo importante que pudiese haber fotos íntimas, sino que podía haber documentos comprometidos sobre financiación. Bueno, de hecho los había mucha documentación interna del partido, había por supuesto fotos personales y había chats internos de Pablo Iglesias, bueno, diciendo cosas tan relevantes periodísticamente como que a la presentadora de televisión Mariló Montero había que azotarla hasta que sangrara. Todos esos elementos, evidentemente lo que no quería Pablo Iglesias es que salieran a la luz, porque es obvio que le perjudicaban, y eso explica que él retuviera durante tanto tiempo la tarjeta en su poder. Josep María. Sí, no, a ver, yo no me he leído los autos, la verdad es que no me los he leído, pero me he leído bastante información y he llegado a la conclusión, que no sé si es errónea, de que en el tema de la audiencia, lo que está diciendo la audiencia ahora, es que a fecha de la denuncia de Pablo y Dina sobre lo que había hecho el juez García Castellón, no había ningún indicio que hiciera que pasara de ser tal al otro. Y eso a mí me ha desconcertado sin mente jurídica. Porque yo pensé que las cosas no llevaban fecha, o sea que si a día de hoy yo no se sabe que he hecho nada, pero cuando sales de ahí fuera te corto el gaznate, pues eso no me dirán que espere, primero vemos qué ha pasado aquí dentro, sino que irá junto. No sé si es habitual que pase eso, o sea que un juez se para en una fecha y diga todo lo que pasa a partir de ahí, no quiero saber nada y voy al otro. Porque entonces lo que hace es ir al tema Villarejo, cuando parece que el tema es porque puñeta el señor Iglesias tuvo una tarjeta que le dio el señor de Interview o compañía, la secuestró una temporada para proteger a una señora que debe ser tonta, puesto que el otro está convencido de que no es capaz de tener una cosa muy rara. Sí. Bueno, yo también lo considero muy raro, es decir, se plantea que no son conexos los delitos y que por lo tanto lo tendría que investigar otro juzgado. Bueno, ¿cómo no van a ser conexos si Pablo Iglesias ha utilizado el objeto principal de la investigación, que era ver si una organización criminal había robado esa tarjeta, ha utilizado ese argumento sin una sola prueba en su beneficio? ¿Cómo no va a ser conexa esa actuación de Pablo Iglesias con lo que se está investigando? Yo creo que por una cuestión de sentido común debe ser García Castellón el que investigue todo junto, insisto, por una cuestión de lógica elemental. A partir de este momento, bueno, García Castellón pues lo que tiene que hacer es determinar si hay indicios de delito, y ahí esto no significa que el caso en fin, se entierre por completo. García Castellón, que abrir una pieza separada. Claro, ser, ¿no? García Castellón, si ve indicios de delito, tendrá que decir al órgano competente, que en este caso sería el Supremo, porque Pablo Iglesias es aforado, oiga, investiguen la conducta de este señor que ha mentido a sabiendas en la Audiencia Nacional para sacar un rédito electoral. Por cierto, que hay un elemento que se pasa por alto en toda esta historia, que a mí me parece de una extraordinaria gravedad, que es que entre toda esta película, a José Manuel Calvente, el partido y Pablo Iglesias en particular, le acusó de acoso sexual, de acosar sexualmente a una abogada del partido, a la célebre Marta Flor. Bueno, pues la justicia ya ha concluido, ya ha sentenciado que era falsa, que la acusación por acoso sexual era un montaje, y que por lo tanto cuando salió Pablo Iglesias públicamente diciendo hemos echado del partido al abogado porque acosó sexualmente a una de nuestras abogadas, mintió, y de nuevo mintió a sabiendas, acusando a su propio abogado de algo tan grave y tan feo, además. Y tan feo como acoso sexual. Como dice Calvente, Calvente pronunció una frase en una entrevista que le hice yo hace un mes, con la que titulamos y abrimos el periódico, que yo creo que sintetiza todo esto. Dijo: el caso Dina era un montaje y como yo podía desmontarlo, me acusaron falsamente de acoso sexual para destrozarme la vida. Eso es un poco en esencia lo que ha pasado. Pero una cosa que es que es lícito que pensemos, porque los dos casos, tanto el juzgado de la audiencia como el otro, los movimientos raros y diríamos eximentes los ha hecho la Fiscalía. Es raro que un ciudadano normal piense que detrás de eso está
la Fiscalía y alguna posible prevaricación de la Fiscalía en cuanto a defender al vicepresidente de Gobierno, o es una cosa muy...? Bueno, a mí me parece especialmente llamativo lo que ha hecho la Fiscalía en el tema de la financiación de Podemos. Insisto, y yo invito a todos los telespectadores a que se lean, porque está en Internet, está colgada en El Mundo, la denuncia de Calvente. Bueno, se podrá estar de acuerdo o no con este señor, pero lo que no se podrá discutir es que aporta datos concretos, que aporta documentos y que en ningún caso es, como dice Podemos, una denuncia basada en rumores y en indicios. Podemos y todas las televisiones, ¿eh? Sí, pero eso no es verdad, eso es coger el rábano por las hojas, porque lo que se ha hecho es que a una pregunta del juez sobre un extremo concreto, Calvente dijo, yo eso lo sé, porque me lo han contado y no lo puedo acreditar. Han pasado en todos lados. Eso. Y con esa frase se extrapola a todo lo demás. Bueno, no es cierto, insisto, invito a todos que se lean la denuncia, está repleta de datos concretos y lo que me parece absolutamente inexplicable es que la Fiscalía diga que ni tan siquiera se pueden investigar esos hechos. Oiga, vamos a investigarlos y luego ya se verá. Y bueno, desactiva el 90% de la denuncia y dice solo lo de Neurona. Bueno, solo lo de Neurona porque lo de Neurona no tiene un pase, como comentábamos antes. Y está el Tribunal de Cuentas y está la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que ya ha dicho, que ya ha advertido indicios de delito y sería contradecir la Fiscalía de Madrid a la del Tribunal de Cuentas. Pero en cualquier caso es un capote espectacular el que le ha servido el Ministerio Público. Enrique. Sí. Buenos días. Una pregunta previa y después quisiera decir algo. Pero la pregunta previa es, este señor Calvente, que ha sido sometido a una calumnia infame de las peores que pueda hacerse, ¿no? Acusado de un falso delito, además de un delito particularmente ignominioso. ¿Ha presentado demanda o querella o lo que sea, que no sé, porque puesto que no soy jurista, contra quien le demandó? Bueno, se acaba de producir el archivo hace semanas, hace un mes, del tema de acoso sexual y yo creo que él está preparando un contraataque jurídico por esa acusación. Es que no puede quedar así. Porque además la sentencia dice que lejos de que hubiera indicios de acoso sexual, que todo responde a unas peleas y a una guerra interna del partido por una lucha de poder, llega a decir textualmente el fallo judicial. Y luego, bueno, Calvente tiene otro frente en este sentido laboral con Podemos, donde se va a discutir además su despido. Bueno, y yo creo que ese también es una plataforma y un escenario muy interesante, porque Calvente fue despedido precisamente con esa falsa acusación. Sí, lo que quería decir. Sí. Eso es la pregunta previa, pero es muy breve. En mi calidad de Pepito Grillo de las raíces, es decir, que intento ir... todo esto, además es recurrente, está muy bien. Lo trágico y lo que pone de verdad y fundamentalmente sobre la mesa es el estado de la justicia española. Vamos a ver, que estos de Podemos mienten, manipulan, además son guerrillas de manual, en fin y tal, todo eso, mire usted, el que lo dude, pues que se vaya a un psiquiatra, es decir, pues le votarán los que les parece muy bien que utilicen estas estrategias ilegales para llegar al contrasistema, etcétera. Pero bueno, eso ya no. Ahora, lo propio de un Estado fallido es una justicia absolutamente prevaricadora ad hoc, sometida a los dictámenes del poder, como puede pasar, por ejemplo, en Venezuela, etcétera, en la que no puede confiar la población y que no defiende un Estado de Derecho. Y eso es lo que cada vez que se judicializa unas cosas, ya sea esto, ya sea la Kirchner, lo que sea, estamos viendo cada vez más. Es muy difícil levantarse de eso. Eso quería decir. El papel de la justicia en este caso ha sido más que cuestionable, el de algunos medios de comunicación también. Y hablando de medios de comunicación que son blanco recurrente de los ataques de Podemos, Esteban, a mí siempre me impresiona cómo cuando dan nombres y apellidos siempre apareces tú. Cuando Echenique e Iglesias dan nombres de periodistas, siempre apareces tú, que eres el que destapó el caso Kitchen. Bueno, el que también has publicado en los últimos días novedades. Efectivamente, y que ellos utilizan como arma política y al que evidentemente le dan la absoluta veracidad, es decir, se da efectivamente la paradoja, bueno, pues de que yo he participado en
en las grandes investigaciones de corrupción que el propio Partido Podemos ha utilizado para llegar al poder y para erosionar al Partido Popular. Eso tiene absoluta veracidad para ellos, salvo cuando las informaciones comprometen a su partido. Entonces ponen en marcha lo que Calvente denominó el otro día esa cale borroca cibernética y esas guerrillas para señalar a todos los enemigos de la formación. De hecho, hay que recordar, y es otra cuestión de extraordinaria gravedad, que Podemos, estando en el poder, ha montado un libelo, que es un libelo, no es un medio de comunicación, dirigido por la ínclita Dina Busselham, en el que se dedica continuamente desde el poder a señalar a todos los enemigos y a difamarlos, ¿no? Es de una extraordinaria gravedad y bueno, que se sepa cómo operan estos personajes cuando el derecho a la información no es lo que ellos entienden como tal, y cuando les perjudica porque las informaciones pues son incontrovertibles. Que me digan a mí si el dinero no acabó en esa barriada de México. Yo estaría encantado de que discutiéramos sobre el fondo de las informaciones, pero no desmienten ni una sola línea. Sobre el caso Kitchen, que nos quedan poquitos minutos antes de la pausa, Esteban, vamos a ver declarando a Cospedal, a Mariano Rajoy o a Jorge Fernández Díaz. Vamos a tener novedades y yo creo que vamos a tener novedades esta misma mañana. Y el juez, de manera prácticamente segura, va a tomar declaración a algunos de los exaltos cargos señalados por la Fiscalía. Yo no tengo nada claro la citación de María Dolores de Cospedal a día de hoy. Sí tengo clara la de Jorge Fernández Díaz. Pues me hubiese gustado profundizar en este asunto, pero bueno, en el directo ya saben que los tiempos mandan, así que vamos a hacer una pausa. Aprovecho y les recuerdo que tienen 3 minutos aproximadamente para llamarnos si quieren pasar a formar parte de esta gran familia que tenemos los trabajadores del Toro con nuestros espectadores y que no es otra que el Club de Amigos. Para eso nos tienen que llamar al teléfono que están viendo, que es el 916162464. Pueden escribirnos a club@eltorotv.eu o entrar en clubdeamigos.eltorotv.com. Esteban, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Siempre te dejamos que trabajes y muy pendientes de lo que vayamos a conocer esta mañana. Muchísimas gracias. Ya lo saben, tienen 3 minutos para llamarnos. Hasta ahora. Adiós. eSalud Plus ha lanzado un servicio para realizar pruebas PCR y test serológicos rápidos para la detección del COVID-19 a domicilio, a través de su plataforma www.esaludplus.com o bien en el teléfono 660-735-743. Tanto empresas como particulares pueden solicitar estos servicios de forma fácil y rápida, sin riesgo de contagio en los desplazamientos o en las colas de espera. Previamente, sus servicios médicos realizan una teleconsulta y prescriben el test más adecuado a cada paciente. Una enfermera acude al domicilio para extraer la muestra y la Clínica Centro de Madrid analiza las muestras PCR en su laboratorio y emite los informes de todos los test para los clientes de eSalud Plus. Los socios del Club de Amigos del Toro Televisión podrán acceder a descuentos especiales. No lo olvides, llama ya al teléfono 660-735-743 o bien entra a través de su plataforma www.esaludplus.com. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana. No podemos terminar la semana sin comentar en profundidad la nueva ley de memoria democrática que quiere aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya ha pasado el primer trámite, que es su aprobación en el Consejo de Ministros de este martes. Para ello voy a dar la bienvenida en la mesa al historiador José Luis Orella. José Luis, bienvenido. Muy buenos días. Hemos comentado también en la redacción abierta estos días una entrevista que te hizo Josep María Francas. Hablaremos sobre ello enseguida. Y voy a saludar también a Iván Ramírez. Iván, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Porque vamos a hablar, antes de pasar a la política, de nuevas energías, del futuro, de los presente, coches, ¿no? Del presente, ya, casi bueno, ya es en el presente, pero es algo que todos tenemos que tender. En Madrid más que en ningún sitio. Así es. Con Madrid Central, que parece que va a durar ese lío para siempre. Y además, Enrique y Josep María querían hacer también algún comentario sobre todo lo que nos ha contado Esteban Urreiztieta. Iván, vamos a ir por orden, si te parece. Vamos a empezar por aquí y vamos a hablar de tu empresa, Puntos de Recarga Madrid.
Que yo he descubierto esta semana y la verdad, estamos muy interesados en el toro, ya lo saben los espectadores. Llevamos desde el verano hablando pues, de coches eléctricos, híbridos. Yo no puedo decir que sea una experta, ni muchísimo menos, estoy todavía bastante perdida, pero son el presente y el futuro, ¿no? Como tú nos decías. Y bueno, claro, mucha gente está tendiendo a comprar estos coches, no solamente porque son los que las grandes marcas van a ir fabricando, sino porque además en las ciudades con las restricciones cada vez van a ser más necesarios, van a ser los que al final van a poder circular con toda libertad y al final llegamos a un punto que con los puntos de recarga que ponen los ayuntamientos no es suficiente, ¿no? Sino que los ciudadanos tienen que tomar la iniciativa. Así es, justamente para eso estamos nosotros, para instalar puntos de recarga, sobre todo en las viviendas de la persona que se compra ese vehículo eléctrico y necesita que cuando el coche está aparcado en su casa durante la noche, cargue la batería del coche para el día siguiente poder realizar el recorrido que hace habitualmente para llegar a su puesto de trabajo o lo que le haga falta. No sois una empresa de ahora, sino que yo me quedo impresionada de saber que llevamos lleváis bastante tiempo. 8 años. Sí, llevamos 8 años. Al principio pues empezamos, nosotros hacíamos todo tipo de instalaciones y de repente vimos que empezaban a salir coches eléctricos y que iba a hacer falta pues recargarlos, ¿no? Y nos metimos hace 8 años, hacíamos alguna instalación muy de vez en cuando, pocos coches eléctricos todavía se veían, pero cada año vamos a más, hasta que nos hemos especializado simplemente en este tipo de instalaciones. Hacemos instalaciones diariamente, bastantes, en unifamiliares, como de garajes comunitarios, en empresas, incluso para ayuntamientos o cualquiera que necesite un punto de recarga. Más de 2.000 he visto que lleváis. Más, sí, casi 3.000 ya, casi 3.000 puntos en Madrid, solamente en Madrid. ¿Habéis notado en los últimos años, justamente porque ahora es difícil entrar con coches antiguos en el centro de Madrid, que la población cada vez está más interesada? Por supuesto que sí, Antes, lo que te decía, al principio había muy pocos coches, la gente prácticamente no tenía ni idea de lo que era eso, un coche a pilas, te decían que eso era una locura, y ahora prácticamente todo el mundo ya sabemos lo que es un coche eléctrico, más o menos nos hacemos una idea, y cuando alguien se va a comprar un coche, ya por lo menos tiene la opción de comprarse un coche eléctrico o un coche por lo menos híbrido enchufable. O sea que la gente está muy metida en el mercado. Solo hay que ver que las marcas, todas las marcas, están electrificando toda su gama. O sea, para todos los coches que están saliendo ya, igual que hay un motor de combustión diésel o gasolina, ya tienen su motor híbrido enchufable o 100% eléctrico. Bueno, de hecho ya hay marcas que solamente fabrican y venden ahora mismo coches híbridos o eléctricos. Eso es. ¿Cuáles son las ventajas de un coche eléctrico? Para alguien que hace unos poquitos meses estuviera como yo mirando, a ver si no es tan complicado esto. Sobre todo la ventaja del coche eléctrico es, en una gran ciudad, pues tiene la ventaja de poder pasar al centro de la ciudad, aparcar sin pagar zona verde o zona azul. Y luego, sobre todo, es el tema de la conducción. La conducción de un coche eléctrico es una maravilla. La gente que compra un coche eléctrico, cuando coge un coche de combustión se cree que está estropeado. Porque vibra, porque suena, porque pisa el acelerador y tarda un año hasta que quiere acelerar el coche. Y el coche eléctrico para eso es una maravilla. Y luego, pues la ventaja, por ejemplo, la gente aquí en Madrid, la gente que vive en la carretera de La Coruña, puede coger perfectamente bus Vao con un coche eléctrico sin necesidad de que haya más ocupantes en el vehículo. O sea que son varias las ventajas las que tiene el coche eléctrico. Ahora, tiene algún hándicap, por supuesto, pero ¿qué autonomía tiene? Depende del coche. Ahora hay coches, los que están saliendo nuevos, llegan a autonomía de 400 kilómetros, que es una autonomía bastante razonable. Soy más pequeños, que depende para lo que quieras el coche. Si quieres el coche para el día a día, pues a lo mejor con un coche de 150 200 kilómetros para ir a trabajar y volver, te vale. Si quieres viajar con él, te hace falta un coche una autonomía de 400 kilómetros por lo menos, está claro. Y si coges un enchufe normal y enchufas al coche, ¿qué pasa? Que carga. Que carga muy despacito, pero carga. O sea, el único problema es el despacito. Que a lo mejor ya en verano puedes hacer el viaje. Pero no otra cosa. No otra cosa. Tú coges el enchufe de tu casa, lo cargas y va a cargar muy despacio. Vosotros lo que ponéis es un aparato que lo que hace es que vaya más rápido. Que cargue más deprisa, eso es. Vale. Que cargue más deprisa. ¿Y más deprisa qué quiere decir? Que cargue, que sobre todo, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en un garaje comunitario no tienes tantos enchufes como plazas de garaje. Entonces hasta ahí tienes que llevar una instalación para montar o bien un enchufe o bien un punto de recarga. ¿Sabes? Entonces hay que electrificar la plaza. Por ejemplo, un coche que tarde 8 horas con enchufe, ¿qué tardaría con recarga con vosotros? No, un enchufe con enchufe se va a cargar 16 horas y con nosotros va a tardar 8. O sea, de 8 a 16. La mitad.
Vale, pues eso para que la gente entienda Luego, la importancia lo de los que diferentes tipos de puntos de recarga también es un mundo. Me Sobre imagino todo- que la gente quiere los rápidos ahora, ¿no? Que Aquí hay dos vosotros tipos. tenéis- Está la carga alterna, que es carga lenta, que es la que la gente puede montar en nuestras casas, y luego está la carga en corriente continua, ¿vale? Que son los cargadores que se van a ver por las carreteras, que van a cargar a partir de 50 kilovatios para cargar el 80% de la batería en cuarto de hora, 20 minutos, que te va a poder ir de viaje a cualquier lado en el coche eléctrico sin ningún problema. Esos son los dos tipos de cargadores, corriente alterna, corriente continua. Y me imagino que a la larga y a la corta el ahorro es importantísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Ten en cuenta que se recorren, para hacer 100 kilómetros con un coche eléctrico gastas menos de €1, alrededor de €1. Esa es la media que sacamos. O sea que la diferencia de precio con la es importante. electricidad más cara de Europa. Eso aquí en España, eso aquí en España. Por eso, sí. como la pusieran a un precio razonable, normal, pues sería más baratito, claro. Eso es. Iván, asesoráis a los clientes, ¿no? Cuando supuesto. alguien contacta con vosotros, acaba de comprar un coche eléctrico y no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, vosotros le ayudáis, ¿no? Normalmente la gente cuando se compra el coche pues no tiene mucha idea o algo que le han contado y demás. En eso somos especialistas. Nosotros llegamos, estudiamos su caso, el coche que se ha comprado, los kilómetros que va a hacer diariamente y cómo tiene la plaza de garaje para poder hacer la instalación. No es lo mismo una instalación que tengas que hacer a 10 metros del cuarto de contadores que tener que tirar 150 metros. Ahí va a estar un poquito la solución de carga que le vamos a dar. Pues Iván Ramírez, de Puntos de Recarga Madrid, muchísimas gracias. Están viendo los espectadores que estén interesados porque se hayan decidido a comprar un coche eléctrico porque ya lo tengan. Ah, perdona, Enrique, ¿quieres hacer una última pregunta? Por lo que estoy viendo, a lo mejor yo soy un poco escéptico con esto del coche eléctrico. De todas maneras, ya en España se apostó demasiado pronto. España es una nación que debe ir a los ciclos de Vernon, es decir, mejor coger productos que ya son maduros que lanzarse a ser cobaya. Pero por lo que veo, el futuro inmediato, por lo menos la etapa que usted ve para los coches eléctricos, es lo que los ingleses llaman un city car, es decir, que sería como un segundo coche para la ciudad, más que... Claro, 400 metros, yo cuando me tengo que ir a Bruselas, pues 400 kilómetros me resulta problemático. Pero usted lo ve Sí, por ahí, por es decir, coches más bien pequeños en las grandes urbes, claro. Por supuesto que hoy en día es lo que más se ve. El coche eléctrico lo que más se ve es el coche de ciudad para hacer pocos kilómetros o ir a trabajar el día a día, que es prácticamente para lo que la mayoría de la gente usa el vehículo. La gente sale de viaje 2 veces al año y el resto de trayectos hace 30, 50 kilómetros, no hace más. Sí, y entonces, los que viven en, pues, no sé, Móstoles y tal, e incluso los de Guadalajara que vienen a trabajar Muy a bien, Madrid, sin ningún problema. eso ya está maduro, eso ya hay coches que lo cumplen perfectamente. Ahora, para el tema de poder viajar con el coche eléctrico, primero te hace falta un coche eléctrico que tenga una gran batería, 400 kilómetros por lo menos, y luego hace falta una buena red de supercargadores que estén distribuidos estratégicamente por las carreteras. Bueno, pero a mí ya me ha llamado la atención que por primera vez este verano, yendo de viaje, he visto en cada gasolinera un coche enchufado. La gente no lo sabe, pero aquí en España hay alrededor de 6.000 puntos de recarga pública. O sea, pública me refiero a que puede llegar cualquiera pagando y carga. ¿Y el híbrido qué es? ¿Es un coche que puede ser o eléctrico o por gasolina, digamos, según necesidades o según voluntad? ¿Es eso? Pues un híbrido enchufable es un coche que lleva un motor de combustión y un motor eléctrico. De tal manera que tú enchufas ese motor eléctrico, haces unos 50 kilómetros de autonomía en eléctrico y luego a partir de ahí ya arranca el motor de combustión. El único problema es que debe ser más caro, claro, al dar dos posibilidades. Eso es, comparado con un gasolina. Puro. No, con un eléctrico, el eléctrico es todavía más caro. Pues normalmente los precios son puro gasolina, diésel, híbrido y el eléctrico suele ser un poquito más caro. Mira. Sí, pero con lo que se ahorra en gasolina. Se ahorra mucho en gasolina. Sí, claro, es una inversión inicial, pero después un poco con lo que se hacía con el diésel, ¿no? Muy bien, justamente tienes que hacer cuentas, si haces bastantes kilómetros al día, si lo manejas mucho, claro. Eso te va a salir bien, te va a salir a cuenta. Iván, Pues muchísimas gracias por ilustrarme. Decía que están viendo los espectadores el teléfono para llamaros, los que ya se hayan decidido o ya tengan el coche eléctrico, que es el 699-459-518. También pueden entrar en vuestra página web, que es www.puntosrecargamadrid.madrid. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Seguiremos este asunto de cerca porque es el... Sí. Yo decía que es el futuro, pero tienes razón que es el presente, que a mí ya me ha llamado la atención este verano la cantidad de coches eléctricos que he visto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta otro día, Iván. Muchas gracias. Bueno, enseguida entramos en materia con la sectaria Ley de Memoria Democrática. Antes, ¿queríais hacer alguna puntualización sobre el caso Kitchen y la financiación No, yo me refería mexicana? a lo primero que habéis tratado, es decir, lo de... Madrid Virus, ¿no? Madrid Virus, Ayuso, gobierno
gobierno al rescate y estas cosas. Pero bueno, cuando sea oportuno... Y dinos. Ahora, en un ratito conectaremos con Cristina. Un pelín indignado, ¿no? Porque hoy había incluso ya un artículo en el País, bueno, no puedo decirlo, vamos, otras veces me ha agradado leerla, pero de doña Berna, o Bernarda, o Bernardina, pero es Berna González Herbert, es una autora en que decía que la Comunidad de Madrid es un Estado fallido, y que por favor venga el gobierno a rescatarnos porque si no los madrileños van a estar en un infierno. Bueno, es absolutamente lamentable el haber convertido en una guerra politiquera, partidista de cuarto nivel, un problema tan grave como la pandemia. Y o sea, ya no es que tengamos comunidades autónomas que han pasado a hacer taifas confederadas, ahora son estados, o sea, Madrid es Estado fallido. Bueno, pues tengo que recordarle que lo de Estado fallido es un copyright que yo tengo de hace varios años, pero referido al Estado español, ¿eh? Y aquí lo he dicho muchísimas veces. Entonces, es absolutamente ridículo pretender que el Estado, o este gobierno, mejor dicho, con lo que ha hecho, ya pueda servir de tranquilidad o garantía para absolutamente nadie. Nadie. En Madrid, en particular, yo no estaría más tranquilo. ¿Que ha hecho cosas muy ineficientes e incompetentes la Comunidad de Madrid? Pues no lo discuto, por ejemplo, las residencias y tal y cual, todo eso es mejorable. Pero lo que de verdad falla es el sistema. Y he escrito un artículo que dice cuando el sistema autonómico mata. Es el sistema. Es decir, es absolutamente insolidario y una falta de responsabilidad el decir de esto es responsable cada autonomía con lo suyo, cuando el problema es absolutamente global, tiene sus economías de escala y no se puede comparar una autonomía con la otra porque tienen recursos muy distintos y situaciones muy distintas. No se puede decir que La Rioja es comparable a Madrid, que no tiene ni aeropuerto internacional, ni costa, ni tal. Y no se puede decir, no, es que está temiendo el señor García Page que claro, lo de Madrid destiñe, es que no es la visión es toda España. ¿Por qué? Pues porque gracias a Dios hay mucha gente que vive en los alrededores, en lo que se ha llamado Castilla-La Mancha, que son fronteras administrativas y ficticias, y que vienen a trabajar a Madrid, y eso está muy bien, y eso solo lo puede arreglar el Estado. Y los trenes medicalizados también, y hacer un IFEMA, con lo que cuesta y lo que de todas las maneras rebaja la calidad, porque no es lo ideal. Habiendo muchas camas vacías en Toledo o en Guadalajara, es un crimen de lesa sociedad. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Sí, podría hacer cosas, tiene que hacer cosas, pero para toda España. Por ejemplo, es verdad que llevar al ejército para hacer la trazabilidad, porque la falta de traceadores en Madrid es una de las cosas que ha hecho mal. Pero no tiene y controlar el aeropuerto la más grave. Y controlar el aeropuerto la más grave. No controlarlo, más bien, no lo ha controlado. Y prever a nivel de España cuáles son los recursos en salud primaria y dónde hay que desplazarlos unos a los otros y hacer trenes medicalizados. Francia llevó en trenes a Alemania, Suiza, Bélgica, enfermos y a Italia, por cierto, enfermos que tenían para mayor rapidez y descongestión. Y aquí no puedes llevarlo a Guadalajara. Y eso es cosa del gobierno y del Estado y de un sistema. Es un Estado fallido porque lo que no funciona es el sistema. Entonces, ahora decir, venga usted a rescatarme. Desde luego, la mayor tontería que jamás haya podido decir la señora Díaz Ayuso fue cuando dijo, no, déjenme sola, devuélvanme las competencias que yo me las arreglo. Porque usted sabe lo que está diciendo. Usted sabe lo que es una guerra, usted sabe lo que es una pandemia global, por favor. ¿Cómo va a tener Madrid recursos? ¿Cómo va a perder esa visión global? Claro, cosa que se aprovechó muy bien el gobierno, que era incapaz, precisamente, y eso sí era su obligación. Y después quiero decir otra cosa, aunque ha dicho aquí, y con esto termino, la ministra Calvo, no, como es problema de Madrid, primero no es problema de Madrid, como bien se ha visto, porque las lindes y tal, pero eso viene a hacer lo mismo que dice ayer el Rufián, en todos los sentidos de la palabra, hablando del Torre, dice, es la máxima autoridad de Cataluña y de los catalanes. Eso es mentira, por constitución, por lógica, y yo creo que el profesor Orella no me va a desmentir,
La máxima autoridad de los catalanes españoles es, sin duda alguna, a nivel simbólico, el rey, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, el presidente del gobierno, que es el responsable de la salud, prosperidad, bienestar y libertad de los catalanes, incluso contra la mala gestión de sus autoridades regionales. Y eso parece no olvidarlo también con eso de la congobernanza, estos señores. Y con la congobernanza tendremos más muertos, los tenemos ya. Bueno, eso quería decir. Vamos a hablar de esto también, de la intervención de Pedro Sánchez por carta a Isabel Díaz Ayuso. Si Dios quiere, a lo mejor se ven la semana que viene. Impresionante lo del gobierno. Tenemos que hacer una pausa brevísima. Pueden aprovechar y llamarnos al club de amigos, al teléfono que van a ver enseguida, que es el 91-616-2464. Luego, antes de que acabemos el programa, les recordaré cómo conseguir la colección de la beata Ana Catalina Emmerich y también el lote España en el corazón. Pero ahora, como digo, tenemos que irnos unos minutos. No se vayan, que hablamos de memoria histórica. Hasta ahora. En un minuto comenzamos nuestra segunda hora de programa en la redacción abierta de la mañana. La información manda, así que vamos en directo a la Puerta del Sol. Cristina Ramos, hola otra vez. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues efectivamente estamos en la Puerta del Sol. Se lo había prometido al inicio del programa que vendríamos hasta aquí porque estamos muy pendientes de esa comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un principio nos habían informado a los medios de comunicación que esta comparecencia se produciría a las 11:30 de la mañana. Cambiaron la hora hasta la 1 y hace unos minutos nos avanzaban que lo retrasan hasta esta tarde. Eso sí, sin concretar la hora. En este comunicado, en esta nota de prensa desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aseguran que este cambio de hora y que no nos concreten todavía cuándo va a comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid se debe estrictamente al examen jurídico de estas medidas que puedan llevar a cabo finalmente esas medidas que compongan el plan que sacará adelante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Así que, María, como les decimos, estamos muy pendientes con cualquier información o con cualquier última hora que conozcamos sobre estas posibles restricciones que puedan llevar a cabo a partir de este fin de semana, probablemente en las próximas horas. Les pido paso y lo comentamos. Gracias, Cristina. Volveremos a conectar contigo cuando se produzcan novedades. Y les decía hace una hora, cuando comenzábamos el programa, que no podíamos despedir esta semana sin analizar en profundidad la sectaria Ley de Memoria Democrática que está preparando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que ya ha superado ese primer trámite, que es ser aprobada en el Consejo de Ministros. Lo fue este pasado martes. Y aquí, José Luis Orella, te voy a dar la palabra, porque esto, bueno, ya hemos leído en las últimas horas cómo parece ser que choca frontalmente con la Constitución, con lo cual todavía está por ver en qué puede quedar la ley, pero bueno, pues para los investigadores, nos comentabas en la pausa que esto ya es algo muy grave en el sentido de que si va a haber censura sobre un asunto, pues mucha gente decidirá simplemente obviarlo, olvidarlo, ¿no? No, por supuesto, o sea, estamos hablando de que es uno de los hechos históricos, desde luego de una gran importancia. Desde luego, cuando sales al extranjero a dar conferencias, pues no cabe duda que los temas contemporáneos son los que más llenan, aunque tengamos una historia anterior muchísimo más rica, y lo que es Segunda República, Guerra Civil y todo el periodo de la España de Franco son, podemos decir, quizá por su inmediatez, junto con la transición, los temas centrales, los temas de mayor protagonismo. Por lo tanto, hay que saber muy bien cómo se da. Ha pasado bastante tiempo desde luego a ello, y yo creo que desde luego los profesionales, dentro de nuestra pluralidad ideológica, tenemos desde luego esa profesionalidad como en el resto de los campos para poder tratarlo. El problema aquí es una ley que viene mediatizada por un tema político, que no deja esto en manos, se puede decir, de los profesionales, sino que intenta encauzar con un discurso único cómo debe interpretarse este tema, casi más o menos incluso haciendo algo contrario al deber de todos los historiadores, que sería una visión casi de historia ficción, ¿no? Vamos a comparar esto con otro movimiento, con un movimiento de signo totalitario, que sería discutible por los historiadores en qué aspectos o modo, porque casi 40 años, por ejemplo, de franquismo, pues bueno, pues da para muchos diferentes periodos y circunstancias, y por lo tanto la politización de un hecho histórico desde luego abre desde luego fracturas en la sociedad. No se estudia de forma académica como debería desde luego realizarse exclusivamente por profesionales, y todo el mundo desde luego tiene sus historias familiares que las vuelve un poco a revivir. Entonces, por unos réditos políticos, desde luego
la mayoría del gremio de los investigadores de la historia, pues no nos gusta que se interprete o que se manipule un poco los temas históricos con unas consecuencias totalmente incontrolables. ¿Tenían los profesionales la sensación de que los españoles sabíamos poco en general de nuestra historia reciente? Porque yo no paro de leer a muchas personas diciendo, jamás me hablaron en mi casa de la guerra civil. En mi caso eso no es cierto, pero bueno, en mi casa siempre se habló muchísimo de política, que entiendo que no es la tónica habitual de los españoles, y a mí me sorprende que realmente de lo que tenemos más cerca la gente supiera tan poco. También se extrañan mucho en el extranjero, pero hay que tener en cuenta dos particularidades. Cuando tú estudias, por ejemplo, un poco la historia de memoria, pues no sé, en Estonia, en Letonia o en Polonia, o así, donde voy así bastante a menudo, podemos decir que gran parte de los crímenes, se puede decir, que han sufrido exteriormente ha sido por otro país. Por lo tanto, el relato que se puede desarrollar de esa historia, ahora que han considerado o han recuperado la libertad, la pueden hacer además como un elemento además pedagógico de afianzamiento de la identidad nacional. En el caso nuestro tenemos un problema, y es que el tema de la guerra civil es una guerra entre españoles. El recuerdo se tiene que hacer de una manera, podemos decir, casi médica, en el aspecto de decir, bueno, sucedió esto y la consecuencia tiene que ser que no vuelva a suceder, porque tuvimos un siglo XIX de guerras civiles y la última fue atroz. Y podemos decir, una de las medicinas que casi que se utilizó es, bueno, hay que procurar casi eliminar todo tipo de odios. Y en muchas familias, sobre todo cuando hubo matrimonios cruzados, etcétera, se procuró que las nuevas generaciones no generasen odios, muchas veces por influencia religiosa o por otros aspectos, se creyó que era mejor eso. Así que ese abandono, ese dejar esa memoria histórica casi como un capítulo olvidado con una amnesia generalizada, está muy motivada no precisamente por una ausencia de cultura, sino por ser una guerra civil para evitar, podemos decir, que ese recuerdo pudiera todavía envenenar las relaciones. Que exista solo una sociedad española, pero no dos, con una triunfadora o otra con ganas de venganza, etcétera. Entonces, podemos decir, se utilizó un poco de esa forma. Otra particularidad es que el desconocimiento de los acontecimientos pueda llevar, desde luego, a idealizaciones de momentos históricos que lógicamente hay que tratarlos profesionalmente y no idealizándolos, ¿no? En la entrevista con Josep María Francas se hablaba de los crímenes del comunismo y cómo son bastante desconocidos en nuestro país, incluso aunque aquí se perpetraron muchos. Y es verdad que en los colegios se estudia, pues, por ejemplo, todos los niños leen el diario de Ana Frank y está muy bien que lo hagan, pero no les da una visión completa de la historia del siglo XX, ¿no? Ahí está, hay que tener en cuenta que bueno, pues todo lo que es el periodo del nazismo tiene un principio y tiene un fin. Y por lo tanto casi como un estudio del caso pues viene muy bien. El comunismo se puede decir que el final ha sido en el 89 en su parte europea, porque en otros países, bueno, ahí tenemos algunas islas caribeñas que todavía lo mantienen, ¿no? ¿Y China? O China, en eso. Así que todavía pervive. Entonces, en ese aspecto todavía, pues lógicamente hay movimientos comunistas que lo mantienen, que se favorece, y entonces cuando tú todavía no tienes como un final, pues hay en muchos sitios, sobre todo en el mundo de la cultura y de la educación, bueno, pues se puede decir que no se estudia un poco de esa forma. Muchas veces porque han tenido una gran influencia. Tengamos en cuenta en países europeos como en Francia o en Italia, hablar del Partido Comunista no es hablar de un partido marginal, sino de un partido que tenía capacidad de llegar al gobierno y que si no lo llegó fue debido a las coaliciones que se desarrollaban durante la Guerra Fría para evitarlo. Y un partido que puede tener una afluencia como en Italia, que llegaron a tener un 34 e incluso un 37% de voto, significa que tiene editoriales, tiene una capacidad propia económica, cultural, influencia en las universidades para, desde luego, defender su propio relato y su propio discurso en ese aspecto. Por lo tanto, no es como cuando hay una ausencia de respuesta que se puede dar, por lo tanto, por una visión completamente diferente, ¿no? ¿Hay precedentes en países democráticos de leyes similares a la que tenemos y padecemos los españoles de la memoria histórica? Donde un gobierno de un signo prohíbe incluso los pensamientos de las personas del otro.
En ese grado de actitud no, o sea, sí que hay leyes de la memoria, pero sí que son leyes, se puede decir, de la memoria, por ejemplo, en lo que serían los países centroeuropeos que estuvieron bajo dominio comunista, que ahora lo que intentan es, desde luego, impulsar otro tipo de lecturas, porque a ellos les pasa el lado contrario, que tuvieron uno, ¿no? O los países ya un poco lejanos que, y desde luego tampoco tienen un poco esas leyes de la memoria a nivel histórico, sino más bien a niveles de tema político, o sea, que no pueden igual rehacerse partidos políticos con una ideología totalitaria que pueda amenazar, desde luego, la democracia de esos países, ¿no? Pero a niveles históricos sí que, desde luego, hay una profesionalidad en las cuales se pueden sacar, desde luego, diferentes puntos de vista y se pueden tratar un poco de esa forma, no dejar exclusivamente un discurso, ¿no? Poco. Enrique. Sí, yo tres cosas. La primera, usted, profesor, ha hablado mucho de la guerra civil, bien, sobre la que se ha escrito bastante y a lo mejor todavía no hay bastante retroceso, pero esta ley me da la impresión de que más que meterse con la guerra civil, porque es difícil decir que la ganó, que la perdió, también se mete con lo que se llama el franquismo, es decir, todo lo que viene después de la guerra, que por cierto no es una etapa uniforme. Claro, es más bien, es mucho de eso, y ahí lo que quieren es inocular la mentira mucho tiempo. Lo cual me parece gravísimo en un país en la que, a diferencia de lo que usted ha citado y de lo que sucede, yo por ejemplo soy de cultura francesa y estudié historia de Francia, etc. Bueno, pues, cosas como la resistencia, que mi madre vivió en Francia, cosas como la resistencia en eso, pues evidentemente pues está sobrevalorada, mitificada, es inevitable, ¿no? Bien, y cosas de estas, pero se estudia muy bien la historia de Francia desde Vercingetorix, por lo menos. Sí, sí. O sea, el problema es que en España se quiere transformar absolutamente la historia objetiva del franquismo posguerra. Yo soy de los que, yo luché contra el franquismo, me lo decía el otro día el general Chicharro, y soy de los que piensa que verdaderamente el peor gobierno que ha tenido España en los últimos 80 años es el de la autarquía, es decir, el previo al plan de estabilización. Y a partir de ahí tiene gobiernos brillantes en ese, ¿no? O sea, que no estoy defendiendo, pero una cosa es valorar y observar y otra cosa es mitificar o criminalizar indebidamente, cuando además en España son unos ignorantes en cuanto a la historia anterior. Por lo cual, por una parte parece que España empieza con la guerra civil y sobre todo España es los 40 años de Franco, que hay que maldecir. Bueno, esa manipulación absolutamente, yo diría, destructiva para un colectivo social, llámese nación, es peligrosísimo, es peor que orwelliano, porque es basar sobre la ignorancia y reacciones absolutamente, digamos, viscerales y no un poco el uso de la razón. Y eso a mí me preocupa mucho, que lo reconozca absolutamente la locuaz vicepresidenta de gobierno cuando dice es que vamos a explicar a los jóvenes o a los niños, no sé, de dónde venimos. Como si viniéramos del año 39. Pero oiga, si en España no se sabe que venimos de Argo Antonio, no se sabe, como lo demostró el otro día el inenarreable soriano vasco Esteban, ¿no? Dice, yo estoy contento de no ser godo y tal y cual. ¿Y por qué es malo ser godo? ¿Te puede usted explicarlo? O sea, es mejor ser sectario racista, etcétera. Pero en España ya no se sabe, no la lista de los reyes godos, sino el papel en la historia de España que jugaron los godos, que es el segundo gran unificador, etcétera. Entonces, a mí me parece criminal que se declare tranquilamente que se va a manipular la mente de los niños. Y entonces al final le pregunto, oiga, ¿hay manera de acudir con el profesor Stanley Payne y con muchos otros, con usted, profesores, acudir, yo que sé, a la UNESCO, a algo,
para que esa barbaridad orwelliana y totalitaria se pare, porque he visto que un colega mío del Parlamento Europeo, bueno, yo fui, él es ahora, no hemos coincidido, un amigo de esta casa, Herman Serge, ha escrito, ¿no? Ha escrito a la Comisión, ¿no? A decir, oiga, hagan algo, porque es que España caiga en la dinámica, en la pobreza intelectual miserable, incívica de los budas de Bamiyan, es dar un salto de siglos en la civilización, ¿no? Hombre, no se parte de cero, ¿no? Quiero decir que aunque esto es una experiencia de discurso único que se da a nivel nacional, ya con el traslado de las competencias educativas a las autonomías, podemos decir, hemos tenido la experiencia en las zonas donde hay gobiernos nacionalistas, dice, aquí solo se estudia la época contemporánea, cuando surgió el nacionalismo en nuestra zona, y se va a dar la historia de esto porque nos conviene para crear conciencia de una nación, eliminando, lógicamente, toda la parte, se puede decir, cuando España fue grande, como puede ser pues toda la parte del siglo XVI-XVII, donde o catalanes o vascos cobran una gran importancia. Ahora estamos con Juan Sebastián Elcano. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano era vasco, ¿no? Y él fue con las banderas que fue, con los barcos que fue, y es una de nuestras mayores glorias compartidas por todos los demás. Entonces, por todo el mundo. Ahí está. Y ahí sí ha habido, podemos decir, respuestas, no solo incluso de historiadores vascos, entre los cuales quizá pues Fernando García de Cortázar es uno de los mayores que ha sabido ahí, que además lo cito porque es mi maestro, pero por otras también circunstancias también existe el foro de profesores, que reúne a más de 300 profesores, que está también realizando no solo con el tema del nacionalismo catalán, sino con el tema del nacionalismo vasco, y que reúne ahí a centenares de profesores, entre los cuales estoy yo también, y por ejemplo una de las últimas medidas que evitamos fue un documental que la televisión pública francesa sacaron, que iba a ser bastante favorable a ETA, que la tenían, y debido a la presión de esos centenares de profesores y también al apoyo de algunos diplomáticos, como el embajador Iturriaga, que se movilizó, bueno, se consiguió que eso, que iba a ser una afrenta contra España, se dije, oiga, si ustedes hagan un documental, háganlo profesional, académico, incluso con la voz de las víctimas, porque no salen la voz de las víctimas. Claro, cuestiones que eran, podemos decir, casi de ABC. O sea, no se parte de cero, se parte desde luego de experiencias que se pueden ahora utilizar desde luego para el caso que estamos hablando, que ya es un problema a nivel nacional. No se da un relato de la historia de toda España, ningún crío puede sentirse hermano o formando parte de una comunidad histórica cuando carece de esos argumentos, y desde algún sentido de orgullo, de pertenencia, cuando no sabe ni lo que hizo Urdaneta, ni lo que hizo Elcano, ni la labor que hemos hecho en América o en otros lados, que es algo, podemos decir, primordial y necesario pedagógicamente, y en cambio casi ha desaparecido un poco de los programas escolares nuestros. Luego no puede sentirse miembro de un proyecto común, que es lo más grave, porque ahí se pierde todo. Solo una cosa, está Jesús Palacios en ese grupo de profesores, creo. Pues yo porque somos tres y hay de todo, no solo de historia, sino de ciencias. Le voy a decir lo mismo que a él. Toda la ayuda que necesite, todas las firmas, todas las charlas, todos los contactos con Europa, por favor. Porque estoy defendiendo no ya España, que por supuesto, estoy defendiendo el bien contra el totalitarismo. Así que lo sepa. En las zonas donde gobiernan los nacionalistas hay un problema peor que no se estudie la historia, que es cuando se la inventan. Y de repente vemos conferencias y profesores que están diciendo a niños y a no tan niños que Santa Teresa era catalano, que Platón en realidad se inspiraba en los filósofos catalanes, que parece de broma, pero lo están diciendo en serio. No, porque se sacan, es que ya podemos decir que ya casi desde el siglo XIX que se empiezan ciertas interpretaciones del romanticismo, pero que ahora desde luego ha existido profesionalmente unas visiones que dicen, bueno, esto surgió en ese momento, ahora hay que filtrar este tipo de cosas, porque surgieron igual en momentos como fue la unificación alemana o la italiana, que iban arropadas un poco por ese sentimentalismo fuera de la racionalidad. Pero claro, aquello tiene una comprensión en el siglo XIX, poco por el momento que vivían. Pero como dices, es que en el momento de ahora lo que hay es una absoluta invención, incluso de hechos históricos, con un objetivo claro, y es que nosotros reivindicamos
el proceso de independencia de una nación, pero como esa nación no existe, hay que crearla. Y por lo tanto tienes que crear esos agravios, tienes que crear ese victimismo contra un dominio que lo está explotando, etcétera. Y ya es un proceso en el cual casi, pues sobre todo los psicólogos casi nos hablarían de la acción-reacción, un poco, y que lógicamente no tienen nada que ver con la historia, ¿no? Ni con la veracidad histórica. Casanova con Companys. Casanova, que era un españolazo, que quería la mejor España posible, al que la monarquía, y usted me corregirá, trata después con generosidad y clemencia, porque bueno, pues ella... y Companys, que es un traidor encarcelado por la República, que va contra el bien común de los españoles y además que es inductor de miles de muertes sectarias, ¿no? Pero nada, se dice que Casanova era un líder independentista y no pasa nada. No sale nadie en la televisión a decir, no sale incluso la Academia de la Historia a hacer una nota y a desmentir, por mucho que sean políticos. Es una pena como lo que siempre se dice, ¿no? La culpa no los tienen los malos, la culpa lo tienen los buenos que se dejan hacer, ¿no? Así que, profesor Orella, ¿cómo usted la llama? Josep María. Sí, no, a ver, yo sobre la ley de memoria esta rara, no pienso decir nada, porque lo habéis dicho todo uno, y dos, como hay que ver cómo derrapa, o sea, yo temo que va a derrapar peor de la propuesta, porque no se va a aceptar ninguna enmienda normalizadora, sino que se van a aceptar en todo caso enmiendas empeoradoras. Pero esperemos, porque claro, o sea, lo de entrar en un psiquiátrico e intentar discutir, a ver, se me hace muy agotador. Muy buena, José María. No me interesa nada. Cuando acaben, cuando saquen el tema ya hablaremos. De momento parece que Vox dice que lo va a llevar a Constitucional, harán muy bien. De todos modos, el Constitucional ya ha visto el sistema, que es no hacer ni puñetero caso del papel que le entra, cosa que, por ejemplo, ha hecho con lo que Vox llevó del tema del estado de alarma, que es que se queda en un fajo, lo que hacía Franco, ¿no? Sí, pues sí, se queda el cajón. Y ya pasará el tiempo y ya está. Con lo cual mi esperanza del Constitucional también es cero. Pero igual alguna instancia europea, pues sí que piensa algo, no lo sé. Pero ya vendrá. A mí lo que me preocupaba ya en la entrevista, intenté hacer hincapié, más que en esta ley, cuando salga que ya hablaremos, es el tema que me deja asombrado de que el Parlamento Europeo hace una resolución donde equipara nazismo y equipara estalinismo y comunismo en sentido amplio, y no solamente es que en España no hable nadie de esto, porque casi no habla nadie, sino que incluso, por ejemplo, el Parlamento Europeo establece una fecha para celebrar toda Europa el ir contra eso, o sea, las víctimas de eso, y en España esta ley parece que propone otra fecha, porque evidentemente solo son las líneas, las víctimas del franquismo, que lo equipara al nazismo. Me da la sensación que no deja de ser una cosa como mínimo curiosa, a pesar de que yo, me incluyo con Enrique, me pegué en la época de la dictadura y no precisamente a favor, sino que fui incluso, tuve que salir por piernas y varias veces. Con lo cual no me considero precisamente franquista, sino todo lo contrario. Pero claro, una cosa es una cosa y otra cosa es confundir a Franco con Hitler, que me parece alucinante, o sea, me parece alucinante. Entonces, ¿qué puñeta nos ha pasado para que una parte de lo que votó el Parlamento Europeo aquí no entre? Porque somos Europa, que sepa yo. Sí. No, desde luego en mi universidad la cátedra nace precisamente un poco como fruto de esa decisión del Parlamento Europeo, precisamente con un espíritu totalmente de libertad, como se creó la universidad ya bastante tiempo, y desde luego en esa lucha contra los totalitarismos, ¿no? Desde luego del signo que sean, porque van contra la dignidad humana, y desde luego como universidad nacida dentro de lo que es un poco la fe católica, porque es una universidad católica, aunque pueda estudiar cualquiera, lo principal de un católico es la defensa de la dignidad humana, de la dignidad de la persona. Y desde luego todo el que afrenta la dignidad de la persona, desde luego, pues ya, desde luego necesita ya en ese aspecto un repaso en ese sentido. Entonces es por lo que ha surgido un poco esta cátedra. Claro, que de repente surja una ley de memoria que no casa con ello, sino que únicamente ya te empieza a malinterpretar una circunstancia, a juntarlo de mala forma con otro aspecto y únicamente a crear un discurso, cuando eso debería ser, podemos decir, un espacio de diálogo de los profesionales para poder descubrir la verdad y poder transmitirla a las nuevas generaciones, claro, no tiene ningún tipo de comparación, ¿no? La cátedra, perdón, que se llama de Historia, Memoria e Identidad, porque claro, la memoria
simplemente implica eso, memoria, ¿no? No juzgar el pasado y que unos decidan que se puede saber y que no. Hombre, la memoria es un término que se ha puesto de moda. Desde luego la memoria poco tiene que ver con el aspecto científico, porque es, con todo lo respeto, la visión particular un poco de esa persona. En el aspecto que lo utilizamos es porque, claro, Memoria e Identidad es el último libro de San Juan Pablo II, en el cual él desde luego hablaba de su experiencia bajo la ocupación nacionalsocialista de Polonia y luego bajo la ocupación comunista de su país, ¿no? Y por lo tanto, él cómo vivió desde luego esas afrentas a la sociedad polaca, a la persona, y cómo él pudo afrontarlas en ello, ¿no? Y desde luego, a partir de ahí, del Parlamento Europeo y desde luego del centenario que estamos celebrando, aunque de esta un poco manera, de San Juan Pablo II, de su nacimiento, pues nosotros por eso nos hemos lanzado a poder demostrar que desde luego, bueno, hay una profesionalidad histórica, estamos comprometidos con ello y ahí estamos, ¿no? Profesor, tenemos que hacer una pausa, pero seguimos enseguida. Sí, y también os voy a dar la palabra, no os preocupéis. Y además vamos a tener una sorpresa a la vuelta. Les voy a recordar antes de irnos que tienen 2 minutos y medio aproximadamente para llamarnos al Club de Amigos. Enseguida van a ver en sus pantallas el teléfono. Si ya son socios, pues pueden seguir colaborando con nosotros. ¿Cómo? La mejor manera, haciéndose con la colección de libros de la beata Ana Catalina Emmerich. Se trata de 5 tomos que van a ver enseguida con una edición maravillosa, pero que, como insisto cada día, lo fundamental está en el interior. Lo conservarán en sus librerías para disfrutarlos ustedes, sus hijos y sus nietos. Estos 5 tomos contienen las visiones y revelaciones completas de la beata Ana Catalina, que pasó los últimos años de su vida en una cama tras perder la movilidad en un accidente. Ella tuvo unas numerosísimas visiones y leerla es, siempre se lo digo, ver la Biblia por dentro con todo detalle. Así que ya lo saben, nos pueden llamar al 916162464, escribirnos a club@intereconomia.eu o entrar en clubdeamigos.eltorotv.com. De verdad, no dejen de hacerlo porque no se van a arrepentir. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta y, como les decía, con una sorpresa. Julio. Un sorpreso. ¿Un sorpreso? Un sorpresón. Pues bueno, sí, no sé, algunos espectadores dirán, vaya por Dios, joder, tenía que venir hoy también. Con lo tranquilito no podía que estaba. esperar hasta el lunes. Pues me ha encantado y sobre todo he compartido con Enrique, con Josep María y con mi amigo José Luis Orella, al que no veía hacía bastante tiempo, al que admiro desde hace mucho tiempo, un tipo extraordinario y con unos conocimientos como poca gente tiene en España, así que supongo que habéis disfrutado de José Luis este rato. Hemos empezado a hacerlo. Hemos empezado a hacerlo. Pues ojalá nos vayamos acostumbrando para que venga más veces. Ojalá que sí. Bueno, hablábamos de la nueva cátedra antes de hacer esta pausa y yo la verdad que me he quedado con ganas de preguntar, este tipo de iniciativas en la Universidad Pública Española desgraciadamente no tienen cabida ahora mismo, ¿no? Hombre, la ventaja que podemos tener un poco las universidades privadas es precisamente un poco eso. Como no gozamos de seguridad, pues tenemos que vivir el presente y entonces, claro, vivimos muy en contacto con la realidad social, porque si no, si dejamos de tener contacto con ella, desaparecemos. Entonces, por tanto, tenemos que estar y formamos parte de ella. También, lógicamente, los de la pública, pero lógicamente tienen otro entramado y tienen... disfrutan de más recursos, pero claro, tienen menos agilidad, ¿no? Yo me refería más bien a que en muchas universidades públicas, sin ley de memoria democrática, ya de determinados asuntos no se pueden hablar. Bueno, pero bueno. En eso sí que gozo de un lugar de trabajo donde la libertad fue uno de los pilares para la construcción de esta universidad. Así que... Sin duda el gobierno está utilizando los temas como el de la memoria histórica para desviar la atención sobre otros temas. Pero eso no significa que lo que están haciendo no sea gravísimo y no sea muy importante. Una cosa es que entendamos que es desviar la atención, pero la realidad es la que es. Y la realidad que intentan construir es la que es. Y el hecho de que sean operaciones de marketing, al final, el marketing lo constituyen en la única realidad política que va modificando la sociedad. Entonces, este tema de la memoria histórica, yo creo que hay que empezar ya a afrontarlo de forma muy seria y de forma además coordinada con otros países. Esa es mi opinión. Es decir, el tema de la Cruz del Valle de los Caídos es probablemente el tema. España tiene
la cruz más importante, más grande del mundo, con lo que significa la cruz. La cruz es el cristianismo y la cruz es probablemente el signo, el símbolo que mejor identifica lo que ha sido España desde su nacimiento como nación. El tratar de tirar esa cruz, de destruirla, de volarla, es un acto de una gravedad, es una agresión tan profunda y tan fuerte a millones y millones de españoles y a la memoria de todos los que han sido, los españoles que han sido en el pasado, que hay que oponerse con absoluta firmeza y con enorme contundencia. Por eso creo que, desde luego, esta televisión va a dedicar una parte importante de sus esfuerzos a combatir esa nueva ley de memoria histórica y, por supuesto, a combatir de frente la posibilidad de que ni siquiera planteen el derribo de esa cruz. Y lo vamos a hacer con todas las fuerzas de las que dispongamos. Y, desde luego, vamos a tratar también de movilizar a toda la gente de bien de este país que podamos en torno a ese objetivo. Eso no significa que nos olvidemos de la otra realidad política, que es la que están construyendo en torno a una gestión pésima del asunto sanitario, una gestión pésima que, por cierto, no es solo del Gobierno de la Nación, y una gestión nefasta que va a conducir en los próximos meses a España a una situación económica gravísima, que va a afectar directamente a las economías de la gente más sencilla, de la gente más indefensa, más desfavorecida. En todo eso es en lo que nos vamos a volcar como televisión, como empresa de información, siempre desde el respeto a los demás, sin tratar de profundizar nunca en una brecha entre españoles, sino todo lo contrario, pero alertando de que tampoco vamos a permitir, es decir, está muy bien ser mártir, pero no creo que Dios quiera específicamente y expresamente el martirio, más bien lo tolera, está muy bien. Yo creo que vamos a defender las libertades, defender los derechos fundamentales de la gente, está en el ADN de esta empresa y es lo que vamos a hacer. Ese anuncio de plantear el derribo de la cruz es el pistoletazo de salida de una serie de cosas que iremos haciendo en esta televisión para que eso sea muy difícil de hacer. Podrán hacerlo al final porque con la fuerza efectivamente se puede llegar a muchos sitios, pero vamos a intentar que no lo puedan hacer. En teoría, con el borrador actual no podrían, pero también es verdad que los que hacen el borrador actual harán lo que les dé la gana, porque se habla de que no se puede, diríamos, derruir nada que tenga valor artístico. Entonces, también es verdad que no sé lo que durará esto en el texto, porque yo lo que le quería preguntar... ¿Quién hará la interpretación de qué es lo que tiene valor artístico? Claro, sí. Sí, ellos siempre es lo mismo. Ellos no tienen mucho valor artístico, pero en fin. No, yo es que, ya he dicho antes que esta ley quiero esperar a que salga del psiquiátrico, ¿no? Pero sí que me suena desde lejos y probablemente con poco sentido histórico a la revolución cultural de Mao Zedong. Es lo que más se me parece. Es decir, pongamos la incultura en la cúspide y aquel que sepa algo hay que quitárselo de en medio. Hombre, en el caso de Mao fue porque simplemente se cargó millones de tíos, barratías. Yo supongo que aquí no llegaremos a eso, simplemente es muerte civil. Pero es lo más parecido que he visto que ha habido en los últimos siglos. No sé si estás de acuerdo. Hombre, es una cosa que se parece en el... A Pol Pot también. Sí, pero vino después, diríamos, es más pequeñito, porque no tenía tantos chinos para matar a Pol Pot, ¿no? Sí, pero nosotros no tenemos tantos tampoco. No, pero no deja de ser el intento de hacer desaparecer 40 años de nuestra historia para reinterpretarlos de una forma completamente distinta, y son los más inmediatos a los 40 años de democracia, con las consecuencias que eso tiene. Porque, lógicamente, si se consiguió una democracia, se asentó sobre una sociedad que se desarrolló con sus virtudes y sus defectos durante aquellos 40 años. Es inexplicable lo uno por lo otro. Y, desde luego, si trastocas eso y das otro tipo de explicación, las consecuencias van a ser, desde luego, hirientes precisamente para los 40 años posteriores, con todas las consecuencias, incluso con lo que pasó con la ley de amnistía de 1977 y con los atentados terroristas anteriores. Entonces, ¿qué pasaría? Se podría
podrían estudiar los asesinatos de entonces, porque teóricamente se podría. O sea, se abren muchos melones. Todo, la libertad de cátedra está es uno de los núcleos fundamentales de la construcción de una democracia, de una sociedad de verdad democrática. Es decir, si te cargas la libertad de... Sí, pero la libertad de cátedra específicamente, que está directamente amenazada por ese bodrio de ley. No, por eso digo lo de la revolución cultural, que fue pasar la ignorancia diríamos, a la cátedra del mundo. Perdona, Enrique, que te he interrumpido. Un segundo, enseguida le doy la palabra a Enrique sobre la importancia de coordinarnos con otros países. Además, pero nos está pidiendo paso Cristina Ramos desde la Puerta del Sol. La otra vez, Cristina. ¿Qué tal, María? Muy buenos días de nuevo. Bueno, pues todavía tenemos muchas dudas en el aire sobre ese plan, sobre esas restricciones que puedan llevar a cabo en la Comunidad de Madrid, porque la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso se retrasa hasta esta tarde, aunque eso sí, también hay dudas sobre la hora, porque desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no han confirmado cuándo se producirá. Lo que sí que sabemos, se lo podemos adelantar en estos momentos, es que precisamente en este edificio, en el edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el próximo lunes 21, la próxima semana, a las 12, se reunirán Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Ambos han confirmado que el objetivo es único, van a seguir en una misma línea, que es doblegar la curva de los contagios. Además, también nos han confirmado que desde hace unos días y durante el fin de semana, ambos equipos del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ejecutivo del Gobierno aquí de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se reúnen, se están reuniendo, están pactando esas medidas, ese plan de actuación que puedan llevar a cabo para ponerlo en marcha en las próximas horas y así terminar con el coronavirus. Pues pendientes de lo que vayamos conociendo. Gracias, Cristina. Volvemos a la mesa. Enrique, bueno, esto es fundamental, ¿no? Lo que habéis insistido los dos, que es coordinarnos, sobre todo con la Unión Europea. Sí, ahora voy a explicar un poquito del texto que aquí se ha citado, de la condena de tal, pero aquí me hace mucha gracia porque entonces el presidente de gobierno se ha convertido en el presidente de la ONU, va a visitar a los distintos estados, como dice la señora, fallidos, como dice la señora Berna González Herbert, ¿verdad?, para ver si sean buenos, tal vez. Bueno. Eso es un Estado fallido. Bueno, y además queda con ellos por carta. Sí, que es impresionante la falta de respeto de la carta. Pero va a visitarlo, bueno, evidentemente, él no es el presidente de los españoles, es el árbitro entre Estados. Primum inter pares. Exacto. Santo Dios lo que nos va a pasar. Vamos a ver, sobre lo de, hay que entender bien lo del texto europeo del Parlamento. Eso no es una ley, no es un mandato, no es una obligación, es una iniciativa y un consejo y una solicitud a la Comisión que haga a lo mejor o bien una directiva o bien un reglamento. La diferencia, ya lo saben, ¿no? Directiva es que cada país tiene unos cuantos años para hacer la suya y un reglamento es de inmediato cumplimiento en cuanto que aparece en el BOE europeo. Pero bueno, esto nace de una fuerte, porque el Parlamento tiene mucho de friki y tal y cual, de un fuerte grupo los antifas burgueses del Parlamento, y no, hay que cambiar el fascismo. No saben lo que es el fascismo. Mussolini nunca creería que hubiera tantos fascistas en el mundo, pero en fin, realmente lo que quieren, pues contra la derecha, contra Le Pen, pero bueno, ellos dicen el fascismo. Entonces hay una reacción inmediata, apoyado un poquito por debajo, pero inmediata, de los países del este, que dice, sí, vale, vamos a meternos contra los totalitarismos, porque nosotros hemos aguantado otros. Y entonces no quieren abandonar la palabra fascista por un lado, y entonces pues, se encuentra la solución de decir, bueno, pues vamos a meter contra el fascismo y contra el comunismo. Hay partidos comunistas en el Parlamento. Y entonces caen en el estalinismo, que podrían haber dicho igual el maoísmo, que mató a millones de gente, ¿no? Entonces, eso es el origen y no es, digamos, totalmente vinculante. Lo cual no quita para que sea un apoyo moral y un hecho importante, sobre todo para el mundo académico y sobre todo para que la Comisión o el Comisario de Cultura concretamente pueda apretar a los países, etcétera, porque ya es una decisión mayoritaria del Parlamento.
¿verdad? Eso es lo que quería explicar. Bueno, y es que esta ley es de aplicar. No, es una cosa más débil que una ley, es un consejo. Ahora, que sirve, evidentemente, de instrumento y en particular para Pero el círculo de entonces algún grupo podrá tomar la iniciativa y convertir esa resolución en ley o tratar de hacerlo al menos, eso es lo que se ha hecho en España. Pero fíjate tú qué ley han propuesto. Claro, es que por eso se debe de poder denunciar después intelectualmente. Sí, porque ellos van a decir que se atienen a esa... y realmente de lo que se trata es de ir contra los totalitarismos, lo cual me permite decir dos cosas. Primero, de la Cruz... Pero os estáis refiriendo a la condena que hace expresa el Parlamento Europeo del pacto Ribbentrop-Molotov del 39 y que decide designar el día 17 de agosto. Proponer que haya un día en agosto que sea la condena de los comunismos, etc. Bueno, comunismo. El estalinismo para evitar... porque Enrico Berlinguer era comunista y es un ídolo en Europa todavía. O sea, bueno, más que Carrillo, etcétera. Pero bueno, y quería añadir dos cosas. Una, bueno, sobre la Cruz, solo decir, lo dije el otro día, bueno, lo escribí, es decir, es que hay que darse cuenta de las raíces del problema, don Julio, es decir, estamos en la situación de los Budas de Bamiyan, es decir, donde se destroza la historia, se rompen lo que han construido después de todo miles de españoles, que es heredero de una tradición, lo que sea, por sectarismo ideológico. Eso supone en el nivel de civilización un retroceso de siglos. Es aberrante. Nunca creí que la España que yo ayudé a construir, el otro día hablaba con el señor Camuñas, no lo comprendemos cómo se puede llevar a esta aberración. Y también le quería decir, y que termino, a mi amigo y a todos ustedes, que como le dije el otro día al general Chicharro, ya que tú decías, José María, que luchamos contra el franquismo, yo le dije de verdad, es decir, por la misma razón que luché contra el franquismo, lucho ahora contra esta ley y este gobierno, es decir, porque lucho contra el totalitarismo y por mi libertad. Lo hice en aquel momento y ahora la manera de hacerlo es esta. Esto es, como he dicho, gravísimo. Es una inoculación de totalitarismo en vena, de la que después es muy difícil. Miren los países que han caído bajo el totalitarismo como están, es muy difícil salirse. Nada, quería decir eso. Sí, estoy de acuerdo. Una última frase. Por el mismo motivo es una cosa y es la otra. Exactamente. Bueno, porque se pierden generaciones enteras para la convivencia. No hay más que ver a los niños que han estudiado en Cataluña y el País Vasco. Porque si el hombre no puede pensar, tenemos un grave problema. Porque entonces mejor la vaca, y a menos la leche. Yo que creo que hay que atenerse un poco a lo que la gente también ha ido diciendo y ha ido dejando como mensaje de lo que pretenden, ¿no? Bill Gates es un actor muy importante y muy poderoso porque tiene una fortuna pues, de $100 y pico mil millones de dólares y como él, pues lo que he dicho muchas veces, las 100 primeras fortunas del mundo suman 5,3 billones de dólares en conjunto, ¿no? Lo que se está utilizando hasta hoy para salir de la pandemia entre Estados Unidos y Europa son 3,2 billones de dólares. Es decir, imaginaros de qué cantidades estamos hablando, acumuladas en torno a 100 personas en todo el mundo. 100 personas en todo el mundo. Es decir, qué tipo de organización social hemos creado que es capaz de asumir con toda naturalidad y qué está pasando con esas grandes corporaciones que hacen que 100 personas tengan 5,3 billones y 200 personas 7,4 billones de dólares en su poder, ¿no? Bueno, eso yo creo que merece una reflexión y merecería una reflexión en serio, pero si además es los que representan a esas personas te dicen públicamente que creen que hay que ir a una reducción de la población mundial en torno a un 30, un 40%, entonces te lo tienes que empezar a tomar un poco en serio, ¿no? Si no lo hubieran dicho, pues podrías decir, oye, estás conspirando y estás presumiendo que esa gente lo que busca es la esterilidad del mundo, o busca la enfermedad, o busca la destrucción, tal. Podrían decírmelo, pero como yo lo he visto y lo dice Bill Gates expresamente en alguna de sus comparecencias públicas, pues no lo presumo. Lo sé que él opina que debe reducirse la población en 2.000 millones de personas. Bueno, pues claro, que lo opinara yo o que lo opinaras tú, bueno, pues podría tener una relevancia en el club de amigos. Pero si lo opina Bill Gates,
y además está comprometido con una serie de vacunas en el mundo y con una fundación que dispone de decenas de miles de millones de dólares, y si además él tiene la relación directa con el gobierno chino y una implicación directa en sus negocios con China y no sé qué y no sé cuántos, pues te lo empiezas a tomar un poquito en serio. Claro, si de la ONU todas las resoluciones que salen es a partir de lo que se llama el Comité de Derechos Humanos, donde está Venezuela, China, Irán o Arabia Saudita, y además cada cosa que hacen es para que las mujeres aborten, las pobres, para que las mujeres tengan contraceptivos a su disposición, las pobres, para que las vacunas que se les ponen, caso de Nigeria, tengan una proteína que hace que sean entre los 15 y los 35 años pierdan su capacidad de fertilidad, a las pobres. Cuando se promueve la homosexualidad, cuando se promueve la destrucción de la familia, cuando se promueve todo eso, promueves que haya menos gente. Promueves que haya menos gente. Pero es que no solamente eso, promueves que la gente que queda sea mucho más infeliz y que su capacidad de realizarse como seres humanos en torno a lo que sería su código de derecho natural, su código en virtud del cual ha sido creado, hace que las sociedades entren en conflictos que pueden acabar en una guerra, seriamente en una guerra. No. Es decir, que en este momento... Que es otra manera de eliminar humanidad. La manera natural. Hemos tenido siempre esas eliminaciones. Por eso es la manera natural. Yo creo, claro, por eso yo creo que tenemos que, primero, pensar en estos términos, por lo menos reflexionar sobre ello y ver lo que va ocurriendo en un sitio, en otro, porque al final es una suma de informaciones que te dan una pista, ¿no? Luego hay un olfato también de los que tenemos ya más de 60 años, tienes un olfato, ¿no?, de las sociedades cómo evolucionan, las gentes cómo piensan, cómo reaccionan ante las cosas. Y después están los historiadores. Y los historiadores, que también claro, ven venir si te asomas, cómo se acaban los conflictos. Al principio del siglo XX, desde 1914, que comienza la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa en el 17, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, etcétera, 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 acabas en... Bueno, donde quieras acabar, pero el siglo XX ha sido el siglo más criminal de la historia de la humanidad, donde Mao acaba con 80 o 100 millones de personas, Stalin con 14 o 15, no hay ni datos, eran tales las aberraciones que tal, es decir, que Stalin acaba comprándole gas a Hitler porque ya no tenían balas para matar a la gente, no tenían balas suficientes, ¿no? Que lo que hemos vivido nos da una experiencia de cómo las sociedades, aparentemente, fíjate, de los felices años 20, ¿no?, aparentemente civilizadas, se vuelven locos. Pero, vas viendo los niveles de irritabilidad, de irascibilidad, los recursos morales que tienen para enfrentarse a esas cosas, que cada vez son menores. La falta de educación y civismo en la convivencia. Y si ahora... Como las dos niñas del Es muy fácil, cuando quitas la libertad y quitas la inteligencia, lo único que queda es el instinto. Y el instinto, más que volverte loco, te vuelves animal. O sea, eres tan Os voy a interrumpir un segundo. Nos ha dicho Esteban antes de marcharse que esta mañana tendríamos novedades en el caso Kitchen, y acabamos de saber, hace menos de un minuto, que el juez ha imputado al exministro Jorge Fernández Díaz por el espionaje ilegal al extesorero del Partido Popular, Bárcenas. Imputado. Imputado. ¿Por espionaje ilegal? ¿Por? Sí. Investigado. Investigado ahora sí. Imputado. No, que lo han dividido en dos. El concepto de imputado se ha dividido en dos. ¿Ah, sí? ¿Sigue imputado? No, los imputados ahora son los ya no existe. No existe y ha sido sustituido por dos cosas. Uno, investigado e incausado. Tú puedes ser investigado y no incausado. Y en cambio, con el concepto imputado, no había la sutil distinción, con lo cual, en el momento que te investigaban, te caía toda la porquería, diríamos, del entorno, porque la palabra era horrible. Ahora, se supone que si alguien usara correctamente esto, por ejemplo, ningún político en el Parlamento lo usa correctamente, hasta el propio Casado habla de imputado, y lo votaron ellos, con lo cual yo no lo acabo de entender, porque en teoría era muy claro el concepto. Dividamos, incausado, y lo otro que he dicho, investigado y incausado. O sea, yo digo, Enrique ha matado no sé qué, investigado. Cuando el juez comprueba que tú no has hecho nada, dice, chaval, no nada, ya me caerá el palo a mí, y entonces yo puedo pasar de investigado a incausado por falso testimonio, por lo que sea. Creo que es muy importante, pero que no se usa. Pero no lo ponen ahí, bueno, según publica El Mundo, está citado a declarar en calidad de investigado el 30 de octubre. Investigado. Bueno, el 30 de octubre, Jorge Fernández
De todas maneras, qué desgracia de ministro, con perdón. Antes que mi radiografía. Lo dije cuando lo nombraron, no lo digo ahora, vamos, pero es que... En fin, ahí también falló la meritocracia. Lo hemos dicho muchas veces, Enrique. O sea, tú coges y tienes un presupuesto de 300.000 millones, eres el presidente del gobierno, manejas 300.000 millones. Una parte importante de eso está ya destinado, es finalista. Es, oye, vas a pagar los médicos, los policías, no sé qué, vale. Eso está claro. Y te quedan 50.000, 60.000, y los tienes que aplicar, ¿no? Y entonces hay diversos directores generales de ese presidente de compañía, que es el presidente del gobierno, y los pone les da diversos presupuestos, ¿no? Pues al Ministerio de Sanidad le da 8.000, al de Obras Públicas le da 25.000, al otro le da... Y entonces tiene que designar a la persona que va a gestionar ese dinero, que va a gestionar esos fondos, ¿vale? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo decide un presidente del gobierno en manos de quién pone a gestionar 8.000, 10.000, 25.000 millones? Pues así. No, pues podría hacerlo de otra manera. Sí, podría tener en cuenta la meritocracia. ¿Cuál es el resultado? Que al frente de los ministerios hay gente que no sabe nada. Pero nada. Es incapaz de organizar algo. ¿Qué pasa con Salvador Illa? Yo no le conozco, tengo personalmente el mismo respeto que por cualquier otro ser humano. Que Salvador Illa se encuentra al frente del Ministerio de Sanidad, un ministerio que aparentemente nunca iba a hacer nada. Pues ahí había estado Ana Mato, Celia Villalobos, porque... Oye, había una agencia estatal del medicamento, una coordinación de no sé qué, en la agencia estatal del medicamento ponían a un tío que más o menos sabía, que se llevaba bien con las farmacéuticas, o mal, tal, punto. Pero de repente se encuentran con que el Ministerio de Sanidad joroba, que es el que tiene que coordinar esto. ¿Y a quién hemos puesto? A nadie. Pero no hemos puesto a nadie, era como no haber puesto a nadie. Don Julio, no estoy de Bueno, acuerdo. Fernando Simón, que se ha ido a bucear. Sí, que se vaya a bucear. Pero don Julio, yo eso es no he una hablado cosa y la casi en el otra es programa ser porque me parece ministro mejor. del Interior. Y bueno, para ser ministro del Interior puede haber meritocracia, y desde luego te puedes informar con eso, puede haber meritocracia, y desde luego yo, en mi opinión, es una excelente persona y además muy religiosa y tal, pero en mi opinión, San Fernández de Díaz había demostrado de sobra su cortedad, no de conocimientos, digamos, sus limitaciones gestoras, por decirlo así. O bien alguien de total confianza, cosa que ha demostrado que no es porque, claro, se va a sentar. Y todos sabemos que lo puso ahí por un lobbying de algunos de los grupos que mandan en este país. ¿Es verdad o no? Entonces, eso es lo que no puede ser. O sea, darle el Museo del Prado si quieres, porque ahí era pocos destraces. Pero ministro del Interior, por Dios. No, le puso porque a Jorge Fernández Mariano lo puso porque era amigo suyo. Y porque había sido, confianza sí tendría, eso es verdad. Confianza sí gobernador civil otrora, o sea, que no creáis que... 80, sí, pero que no creáis que era el más alejado del cargo, ¿eh? Sí. No era más alejado del cargo. O sea, es verdad que confianza ejemplo, por amistad tendría. Lo puso de otros ministerios antes, que probablemente no tenía menos idea. ¿No? Pero si quien había sido ministro de Interior era el propio Mariano. Sí. Por ejemplo, que probablemente tenía menos idea. Y fue ministro de Educación. Pero ahora vamos no tenía ninguna idea. Pero ahora vamos a la historia, ¿no? ¿Qué pasa durante todos esos ministros de Educación que aparentemente eran buenísimos? ¿De Educación? Perdona, del interior. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se va degradando la policía hasta los niveles de Villarejo. Claro, claro. Sí. Y de los DAOs y de los no sé qué, hasta el punto de que la policía es instrumento de operaciones sucias, ilegítimas, ilegales, en un montón de gobiernos. Y todo eso empieza en los GAL. Todo eso empieza con la cal viva que le recordaba a Pablo Iglesias al señor González. Sí, ¿no? Señor. Es decir, y todo eso no se limpia ni se depura. No se limpia. Todo lo contrario. El peor escenario en una democracia, uno de los peores, es tener corrompida la policía y la justicia. Es decir, estás jodido. Bueno, pues eso lo hemos tenido, pero es que lo tenemos ahora. Ahora tenemos las dos. Es que tenemos la policía y la justicia en las peores manos. Es decir, que imagínate en qué situación... Y es más difícil ser ministro del Interior que ser ministro de Justicia. Porque si preguntas a gente que se ha movido en el Ministerio de Interior, te dice que es un ministerio muy complicado. Muy complicado. Porque hay mucha tensión, mucho grupo, mucha historia, y que, en fin, que si eres muy listo y sabes moverte muy bien, igual no destrozas casi nada. Pero si no eres muy listo, no sabes moverte, destrozas y te destrozas. Vamos a ver, la primera decisión la seguridad de los ciudadanos. La primera decisión que toma
un señor que llega al Ministerio del Interior es la clave. ¿A quién pongo al frente de la policía? ¿A quién pongo al frente de la Guardia Civil? Sí, está claro. O sea, lo demás, olvídate. Luego hay lo que quieras. Claro. Pero ¿a quién pones al frente de la policía y a quién pones al frente de la Guardia Civil? No quiero dar nombres concretos, pero claro. O sea, ¿y quién es ahora la jefa de la Guardia Civil? ¿La conocéis? ¿Sabéis su nombre? Sabemos que... ¿Sabéis su capacitación? ¿Lo conocéis? Sabemos que no ha aparecido casi nunca, excepto un par de días. Claro, es que estamos como Pero estamos. todos conocemos a Luis Roldán. Es que claro, todo empieza ahí. Que también era un genio, Era un genio. Era un genio, sí. Pero bueno, claro, era un genio que no tenía ni universidad, o sea, pero sobre todo era un sinvergüenza. El gobierno Enrique, el gobierno de los pueblos es una cosa muy seria. Sí. Probablemente la actividad más elevada que puede ejercer un ser humano es la política, es el gobierno de los otros. Porque, oye, estamos hablando de sus vidas, de sus haciendas, de sus libertades, de sus derechos, de lo más sagrado de la gente. Y yo moriré político y luchando. Lo tienes en tus manos. Y claro, poner en manos de alguien con tal incapacidad, con tal incompetencia, y en el caso de Sánchez y de Pablo Iglesias, con tal irresponsabilidad, con un desconocimiento profundo de lo que es un ser humano, de lo que es una sociedad organizada, que están llevándonos a una situación imposible en este país. Imposible. Generando constantemente lo contrario para lo que está llamado un servidor público, que es buscar la paz, la libertad y la prosperidad de sus gentes. De las suyas, no de las de Marruecos. De las suyas. Y estamos en esta situación. Ya. Pero es que hemos ido a peor. Lo peor. No sé si es lo peor, pero lo que es curioso es que lo hemos conseguido hacer a peor, todo a peor. Sí, sí. Hay una degeneración. Yo no sé para qué he venido aquí hoy, María. Para animarnos. Como decía, si lo sé, no vengo. Para animarnos. No, si yo estoy animado. Yo creo que esto es una oportunidad para la batalla, para la pelea. Y lo que tú dices, José María, no sé si está de acuerdo el profesor, y de paso así se lo pregunto, porque no le estoy dejando hablar, pero todo ha ido a peor. Hay una dimisión de las élites de la política. Es decir, en otros países las élites, en Estados Unidos incluso, en un momento dado y se retira, pero hay aquí una dimisión de las élites de la política. El único último intento que yo recuerdo es Pizarro, y mira cómo le fue. Y la degeneración es inevitable. Y tengo un ejemplo, y no sé si usted va a estar de acuerdo. Yo era del Partido Socialista durante Felipe González y muy orgulloso de participar en la transición española. Pero los gobiernos de Felipe González fueron decayendo en calidad y en brillantez intelectual del primer auto, si usted se da cuenta, de manera que cada vez iba cogiendo más palmeros y menos. Una enorme diferencia entre Quique Barón, Julián Campo y los últimos que no voy a citar, aunque uno es presidente de la Unión de Municipios Españoles. Abel Caballero. Ahora, yo creo que eso es una constante histórica cuando se prolonga mucho el poder, o no es así. Hombre, es que la política es un servicio. Y entonces, por eso, desde luego, la gente desde sus profesiones entran y casi para ellos es un sacrificio, porque como muchos dicen, caramba, yo era querido por mi profesión, en cuanto me he metido político, vas por la calle, me ha insultado una señora. El pim pam pum. Gente que todo el mundo podemos conocer en ese aspecto. Claro, la particularidad que tenemos ahora es que muchos no están dispuestos a pagar esa factura, más cuando los partidos suelen ser muy monolíticos y cimentan sobre todo la fidelidad y no precisamente la persona con un espíritu crítico que puede ser entendido o asesor de un determinado tema. Por lo tanto, ¿quiénes entran? Pues se ve claramente las juventudes de los partidos, que están muy reducidas a cero, y el que entra hace carrera dentro del partido, no puede casi ni siquiera formarse en la vida civil con una profesión y por lo tanto son políticos profesionales. Claro, pues rompe mucho los políticos juveniles actuales con respecto a los de hace 20 años, ¿no?, que procedían del campo profesional. Yo no quiero despedir este programa sin pedirles a nuestros espectadores que nos ayuden a tener los medios para poder dar este combate con ellos y a favor de la libertad y a favor de la justicia de nuestro país. Y ese número de teléfono es
fundamental para poder seguir haciéndolo. Les contamos la sorpresa que vamos a tener a partir del lunes. Les llevamos varios días diciendo que la semana que viene tendríamos una sorpresa con los miembros del club. Les vamos a pedir que sean ellos los que nos cuenten por qué decidieron darse de alta, por qué decidieron pasar a formar parte de esta familia que somos los trabajadores del Toro y nuestro club de amigos, y para eso nos tienen que escribir un email, y algunos de ellos la semana que viene van a estar con nosotros de manera telefónica contándonoslo, y el resto de emails intentaremos leerlos todos. Dependiendo de cuántos recibamos, quizá no nos dé tiempo a todos. Así que llámenos 916162464 o escríbanos a club@eltorotv.eu. Y si adquieren los libros de Ana Catalina, pueden pasar una semana fantástica. Se los recomendamos y nos apoyan mucho adquiriéndolos. Además, son una joya. A ver si les escribe mi esposa, que es del Club de Amigo, y así de paso les pide que yo no vuelva más, que es lo único que no soporta el programa. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. No me lo creo. El que no...